O sea, rápidamente. Creo que aquí lo que pasa es que yo veo Zoom, pero estamos en Facebook Live, ¿no? Creo. Sí. Ok. Entonces, por ejemplo, aquí nos sale cuántos participantes hay. Ya estamos transmitiendo. Ok, perfecto. ¿Cuántos participantes hay? Ya estamos transmitiendo. Perfecto. Okay. Muchas gracias. ¿Cuántos participantes hay? Buenas tardes. Estamos transmitiendo. Perfecto. Okay. Muchas gracias. Buenas tardes a todos. Mi nombre es Isel Galindo. Soy la presidenta del Colegio Mexicano de Licenciados en Traducción e Interpretación. Y esta tarde me da un gustazo presentarles al licenciado René García Taboada. Él es licenciado en traducción por el ICIT y egresado del programa de máster en tecnologías de traducción y la interpretación. Y viene a presentarnos un tema súper novedoso en el que la verdad necesitamos aprender más, necesitamos abrir la perspectiva de lo que es la industria de la traducción y la interpretación, y qué mejor que él para traernos todo este nuevo metalenguaje de la industria y en específico traducción automática y demás tendencias actuales que él ha tenido la oportunidad de presenciar, tanto en su formación académica como en su experiencia laboral. Entonces, sin más, René, te cedo la palabra y como siempre, al final de la sesión les estaré compartiendo a René todas las dudas y preguntas que tengan. Entonces, por favor, si me las pueden ir dejando en el chat, de ahí yo las voy a ir recopilando y al final las retomamos. Ahora sí, René, adelante, te cedo la palabra. Ahora sí, ¿me escuchas? Sí, adelante. Ok, perfecto. Bueno, entonces sí, si quieren, podemos empezar. No me gusta tanto presentarme a mí, creo que está mejor ir al tema, entonces vamos a empezar de una vez. Y la verdad es que todo esto era una mentira elaborada porque yo no estudié traducción ni nada y de lo que vengo a hablarles hoy en este momento es de animalitos. Así que por favor, quiero que vean esto. Y sí, quiero hablarles de animalitos, quiero hablarles de leopardos, de perezosos, de ranas, de hormigas, de frutas, de todo este tipo de organismos, seres vivos. Algo que me gusta de los ecosistemas es que no se habla de jerarquías, ¿no? La jerarquía es un concepto humano, es un concepto de alguien encima del otro. Mientras que en un ecosistema hablamos de que hay varios participantes y todos estos participantes cooperan en una red donde no hay unos que sean superiores a otros, sino que cada uno tiene su propia labor, cada uno tiene su propio espacio y cumple una función dentro de ese espacio. Ahora, ya hablando en serio, quiero hablar de esto porque creo que me gusta usar esta analogía para hablar acerca del mercado de traducción. Es cierto que en el mercado de traducción hay jerarquía porque es algo humano, sin embargo, también es cierto que hablamos de un lugar donde hay muchos actores y cada uno de estos actores opera de una manera distinta, en un hueco distinto, y de una forma u otra, todos estos juntos trabajan para que haya un cierto equilibrio, ¿no? Sin embargo, como voy a hablar y voy a mencionar muy explícitamente, hay en este mismo momento tendencias que podrían romper simple y sencillamente este equilibrio en el que hemos vivido por, no sé qué será, unos 20 años, quizá unos 20, 30 años, porque si lo ponemos así, ni siquiera ha pasado tanto tiempo. Así que ya un poquito en contexto acerca de para dónde quiero ir. Quiero también hacer este pequeño énfasis de que quizá nosotros, como traductores, simplemente somos las hormiguitas de este ecosistema, ¿no? Nosotros somos parte de este gran ecosistema y, por ejemplo, podrías trabajar con una agencia muy grande, podrías trabajar con clientes muy grandes, pero a fin de cuentas tú, en tu calidad de individuo, eres una hormiguita que está trabajando en este sistema. Y justamente quería, bueno, fuiste tú y Celi también, Fer, las que me impulsaron a hablar acerca de esto, pero me gustaría justamente enfatizar que quiero hablar acerca de las cosas que quizá no vemos cuando estamos en nuestro papel de hormiguitas, porque el mercado de la traducción es enorme. Hay muchísimos actores, muchísimos clientes, y creo que es bueno tener la perspectiva de que hay por dos frentes. Primero, para que nosotros sepamos para dónde movernos, para dónde crecer, y segundo, para saber cuáles son los efectos que poco a poco van a llegar hasta nosotros
porque eso también es irremediable. Si bien tenemos nuestro nicho, hay cosas que están pasando ahora que terminarán afectándonos de una manera u otra. Así que primero hablemos de lo que es el mercado de servicios lingüísticos. Primero que nada, podemos empezar con el elemento más básico del mercado, que simplemente es un cliente, ¿no? Un consumidor de servicios lingüísticos. Esta persona es alguien que necesita un documento, puede ser una persona individual, puede ser una compañía, puede ser una gran empresa transnacional, pero el punto es que tienen algo, un elemento textual, y necesitan transmitir este elemento textual de cierta manera. ¿Y qué pasa? Estos son los animalitos, esta es la analogía con el ecosistema. Tenemos, primero que nada, hasta abajo, a los lingüistas profesionales, que somos nosotros, los traductores, los intérpretes, los que trabajamos en este ámbito. Y poco a poco vamos subiendo de nivel para ver otro tipo de prestadores de servicios, porque a fin de cuentas nosotros también somos prestadores de servicios, solo que somos individuos. Así que cuando hablamos de niveles, podemos empezar por prestadores locales de servicios lingüísticos que normalmente son solamente para un idioma. Estos simple y sencillamente son las primeras agencias, las más pequeñas agencias, que normalmente se concentran en un país, en un tipo de mercado, y normalmente se especializan en una sola combinación de lenguas. En el caso de México, lo más común es que sea español-inglés, ¿no? A su vez, dependiendo también del tipo de geografía, podemos llegar a los prestadores regionales de servicios lingüísticos. Esto sucede en términos de agencias más grandes que operan en toda Latinoamérica, o por ejemplo, hay agencias que operan en el mercado del sureste asiático en particular y tienen la agenda de clientes solo de esos idiomas, o también hay muchas otras agencias que operan en Europa, pero solamente trabajan con idiomas europeos. A su vez, hay otro tipo de nivel donde están los prestadores de servicios lingüísticos para múltiples idiomas, y sobre todo en este mercado globalizado es muy común ver a alguien que ofrece servicios tanto en español como en japonés, como en hindi, como en chino. Entonces ya hablamos de que la red mundial permitió la creación de prestadores de servicios que operan ya este nivel más grande. Y esto es donde quiero hacer este énfasis durante la presentación. Están los prestadores masivos de servicios lingüísticos, que esos ya son los grandes jugadores de la industria y los que a fin de cuentas están marcando las tendencias. ¿Por qué? Porque son los que tienen la mejor vista de lo que es el mercado total, y son los que tienen los recursos para operar eh, los distintos bienes tecnológicos o de gente para de una manera u otra transformar el mercado. Claro está, el cliente, dependiendo de su tamaño, va a contactarse con cualquiera de estos. Y algo que también quiero enfatizar en términos de ecosistemas y de nichos es que también es muy común pensar que los clientes de uno no necesariamente van a estar, no van a buscar a los proveedores de servicios de otro nivel. Por ejemplo, si tú te contactas con dos personas en particular que necesitan una traducción, es probable que te contacten a ti, porque a fin de cuentas va a ser más barato contactarte a ti que contratar a una de las grandes agencias. Así que por más prestigio que tengan, es raro que los distintos sectores del mercado se invadan entre sí. Y nada más para recalcar, aquí están todos estos. Ellos a su vez se subcontratan entre sí, que eso es otro tema de lo cual voy a hablar al final, porque la subcontratación es algo que tiene contrastes muy blancos y negros en el mercado actual. Y para enfatizar, nosotros como individuos estamos aquí. Y por eso es muy importante que nos extendamos de nuestra sala y de nuestra pijama para ver qué está pasando más allá. Ahora, algo que habrán notado es que estamos hablando de lingüistas y de servicios lingüísticos. Y quizás esto les choque un poco porque llevamos mucho tiempo peleando, tanto en el campo teórico como con nuestros amigos, por cuál es la nomenclatura con la que debemos referirnos. Pero lo que pasa es que en el mercado de servicios lingüísticos no solo se habla de traducción, sino que se habla de otro tipo de servicios. Así que cuando se habla de servicios lingüísticos, ¿de cuáles estamos hablando? Esto es una lista de ellos. Hablamos de traducción, que es la más normal, la más estándar. Sin embargo, hay formas más especializadas. Por ejemplo, la localización y adaptación, que se usa sobre todo para distintos tipos de productos comerciales que requieren que se adapten a ciertas regiones, que requieren un poco más de creatividad y de estudio de mercado para existir. También hablamos de la clásica, la traducción audiovisual, que sigue estando muy al frente en términos de demanda, tanto de estudiantes como de mercado. Y justamente a la par de traducción audiovisual y localización, hablamos de otro tipo de industrias creativas dentro de la traducción, que son la transcripción y copywriting, que como sabrán, este tipo de sectores se alejan un poco más de lo que es traducir en sí y llevan a la parte de creación de texto. Sin embargo, hay un espacio para gente que haya estudiado traducción
o que se dedica a la traducción para entrar en estos servicios, porque a fin de cuentas van de la mano de lo que es la realidad lingüística de un país que intenta trasladarse a otro. Otra cosa que está un poco en boga hoy en día es maquetación, autoedición, también conocida como desktop publishing, que simplemente es la creación de documentos traducidos, aquí lo tengo en mis notas, creación de documentos traducidos con un software especializado para mantener el diseño original. Es decir, también empezamos a ver estas herramientas donde ya nos saltamos la parte donde está el texto y la persona, donde lo adapta, la persona que lo adapta a la página web o lo que sea, y ya existe una herramienta donde el texto inmediatamente se puede poner ahí. Y esto también requiere una pequeña suerte de subespecialización de los traductores. Otra cosa muy común en localización y demás es control de calidad lingüística, testeo y testing, que son distintas formas en las cuales se evalúa el desempeño, en las cuales se evalúa la forma final de un producto para ver cómo va a desempeñar en el mercado. Eso también es muy típico de productos comerciales, de videojuegos, de películas. Y a su vez nos vamos alejando un poco de lo que es trabajar tal cual con el texto y podemos hablar de escritura técnica, como escritura creativa, pero para ese lado. Gestión de proyectos, que es algo que siempre se usa en traducción, pero siento que no siempre se menciona en planes de estudio o en cursos de traducción, y realmente es un lugar donde muchísimos traductores terminan operando. La interpretación, cuando hablo de traducción me refiero a ambas, pero recuerden que interpretación tiene su propio nicho de mercado, y si bien la interpretación es la hermanita menor de la traducción en términos de qué tanto dinero genera, sigue estando ahí y hay muchas compañías que están haciendo mucho dinero con servicios de interpretación. También hablamos de validación y contratación de talento, que va un poco de la mano de gestión de proyectos, porque es la parte donde las distintas empresas ven qué talentos pueden buscar, cómo los van seleccionando, qué tipos de cualidades van buscando en distintas personas. Y como saben, alguien que ya haya trabajado de traductor tiene un poco de ventaja en términos de entender qué es lo que una compañía necesitaría. También hablamos de servicios de consultoría lingüística, que es donde hablamos de clientes más grandes que buscan un poco de información acerca de cómo usar los servicios lingüísticos para su favor y cómo generar ingresos gracias a ellos. También está la traducción automática. Vamos a hacer un énfasis enorme en la traducción automática, así que agárrense para después, porque definitivamente es lo más ruidoso y lo más grande que está sucediendo hoy en día. Y finalmente, servicios de información, data services. Esto va completamente de la mano de traducción automática, así que espérense tantito, vamos para eso. De nuevo cuenta, hablando de traductor como hormiguita, vamos a hablar de las grandes ligas. ¿Cuáles son las grandes compañías? ¿Cuáles son los grandes jugadores en lo que es el mercado de traducción? Y primero que nada les presento a las top 5, las 5 más grandes compañías que tenemos hoy en día en el mercado. Y algo muy interesante, algo que se celebró mucho en su momento, es que justamente el año pasado, si no mal recuerdo, tuvimos a la primera compañía multimillonaria de servicios lingüísticos en el mundo. Quizás un logro un poco pequeño comparado con otras industrias que claramente operan desde hace muchos años en los miles de millones de dólares, pero esto es un parteaguas en traducción porque nos habla muchísimo de cómo está el estado hoy en día de la traducción. Y justamente, primero que nada es eso, es un mercado redituable y un mercado enorme. Aquí están otras de las grandes compañías. Como notarán, muchas de ellas están en países, bueno, todas estas están en países angloparlantes. Lo cual no es coincidencia, porque claramente ellos tienen esa ventaja en términos, primero que nada, económicos, y segundo que nada, en términos de cómo pueden operar fácilmente la gestión de equipos multilingüísticos, porque ya hablan inglés, entonces es muy fácil. Entonces aquí tenemos RWS en Reino Unido, Language Line Solutions en Estados Unidos, Keyword Studio en Irlanda, que por cierto, Keyword Studio se concentra mucho en videojuegos, por ejemplo, y Lionbridge en Estados Unidos. Entonces, estas compañías tienen distintos tipos de mercado. Keyword Studio me parece que es la única que se concentra más que nada en videojuegos, pero miren qué tanto dinero se genera de todo esto. Ahora, esta es una pequeña gráfica que hice. En esta gráfica se listan las 165 empresas más grandes del mercado, pero se listan de acuerdo a en qué país están basadas. Y como notarán, quizás no es una gran sorpresa, porque bueno, sigue siendo el país más rico del mundo. La mayoría es un poquito más de un tercio, me parece, de las empresas están en Estados Unidos. Estados Unidos sigue siendo el país que gestiona más equipos lingüísticos, donde se genera el mayor nivel de ingresos, y de hecho deja bastante atrás al segundo lugar, que es Reino Unido, con solamente 20 de las más grandes empresas. Poco a poco podemos ir como bajando, pero ya a un ritmo más normal. Vamos con Japón, que por ejemplo a mí me sorprendió un poco escuchar que Japón está tan afianzado en términos de servicios lingüísticos.
Alemania, China, Francia, Australia, y ya yendo a números pequeños, Suecia con solo 4 de las grandes empresas, Suiza, Irlanda, Canadá, Italia con 3, Singapur, España, Dinamarca, Países Bajos, Polonia, Austria con solamente 2, y puse uno donde están otros, porque son países que solamente tienen una de las grandes empresas, pero ahí está mencionado los países India, Taiwán, Corea del Sur, Tailandia, Bélgica, Chipre, Israel, Nueva Zelanda, Luxemburgo, República Checa y Finlandia. Como pueden notar, más que nada hablamos de países donde claramente hay riqueza, claramente países de lo que llamaríamos el primer mundo. Y bueno, es una dinámica que nos debe poner a pensar en términos de, sí, sí hay riqueza en el mercado global y claramente son los países más grandes los que están afianzando esta riqueza y donde está operando. Sin embargo, también se los digo porque si tienen que apuntar a trabajar con socios de cierto país, también es conveniente tener en mente estos lugares como los sitios donde se está moviendo más dinero. Ahora, esto también es interesante. Las gráficas más bonitas son las que yo me robé del informe más reciente del mercado lingüístico. Esa referencia se las dejaré al final. Pero bueno, la anterior no me salió tan fea. Esta está muchísimo más bonita, por eso se la estoy tal cual robando. Aquí vemos cuáles son los países donde donde está generando el mayor número de ingresos a raíz de la traducción. Una pequeña aclaración, por ejemplo, Estados Unidos, bueno, Norteamérica es de los lugares donde existe mayor ingreso porque, por ejemplo, compañías audiovisuales como Netflix están generando el ingreso ahí. Si bien Netflix obtendría su riqueza de transmitir a, por ejemplo, todo el Cono Sur, cuando hablamos en términos del mercado lingüístico, es Netflix la que provee el dinero para nosotros. Por lo tanto, se lista esta compañía como estando en Norteamérica. Claramente, no sorpresa alguna, Europa, Estados Unidos, Europa y Norteamérica son los que tienen el mayor dinero. Entonces son los que generan el mayor número de ingresos, aunque también recuerden que muchos de estos países tienen un mercado, bueno, muchos de estos continentes, de estas áreas geográficas, tienen un mercado de servicios lingüísticos dentro de sí. Por ejemplo, la Unión Europea es una gran campeona de cómo se debe traducir todo tipo de protocolos internos, por tanto, hay un gran equipo lingüístico dentro de la Unión Europea, por tanto, hay mucho dinero que se genera ahí, a pesar de todos los otros servicios y recursos que exportan a otros países. Así que esto se los dejo aquí y de nuevo la referencia va a estar hasta el final. Y ahora vamos a algo interesante. Ahora, hablamos de las grandes compañías. Sin embargo, creo que es de mucho interés para todos nosotros y quizás sobre todo para productores noveles pensar hacia qué área me muevo. Bueno, estas compañías, pongamos que del 100% de estas compañías, el 61%, por ejemplo, trabaja con material no lo veo por Zoom, pero es tal cual, es tecnologías de la información, ¿no? TI. Entonces, sobre todo en ese mundo tecnológico de hoy en día, este es un área de mercado que tiene muchísimo dinero dentro de sí. Por lo tanto, ahora mismo es el área en la que se concentran la mayoría de las compañías. Y vemos que, no sé si puedo mover esto, creo que no. Bueno, vemos que más del 60% de las compañías está trabajando con eso. Y de ahí vamos bajando y vemos, por ejemplo, que en ámbito legal y en ámbito de medicina también son áreas donde está generando muchísimo dinero porque son áreas en las que hay muchísimo trabajo. A su vez, por ejemplo, legal y medicina son áreas donde de por sí hay buenos presupuestos. Por lo tanto, es un mercado que puede llamarse como el mercado, por decirlo de algún modo, el mercado élite, porque es el mercado donde existe mayor dinero y por lo tanto es un mercado que puede permitirse pagar más para traductores. Y se los dejo aquí porque sí, si quieren buscar algo, el dinero, eso es algo que creo que sabemos a voces, pero se los puedo confirmar aquí con información. Mucho del dinero en traducción está tanto en el área legal como en el área de medicina y farmacéutica. De nuevo, no es nada nuevo, pero aquí está. Aquí está su prueba de que sí es cierto y las compañías van a seguir contratando este tipo de servicios. A su vez, podemos ir a cosas un poquito más interesantes. Por ejemplo, vemos que también en los primeros lugares hay industrias creativas como mercadotecnia, distintos medios visuales y entretenimiento. Vemos también que hay algunas, no, quizás sorprende que no sean las mayores, pero también hay algunas cosas de productos, por ejemplo, autos, aviación, productos generales. Esto también me llama la atención porque es un gran sector del mercado y simplemente es como estas compañías están pidiendo servicios de otras empresas, ¿no? O estas compañías están trabajando para otras empresas. Entonces, volviendo a ese punto en el que me gustaría recalcar, la subcontratación
es una norma en nuestro mercado. Y algo muy en común de estas grandes compañías es que tienen muy pocos traductores internos. Lo que hacen estas compañías es que subcontratan otras agencias pequeñas que están en otros países, en otros continentes, y es así como va el flujo de dinero. ¿Qué más les puedo decir? De nuevo, industrias creativas, también turismo, aquí un poco de recursos naturales, ONGs, y ya como de videojuegos para abajo hablamos de sectores que tienen un poco menos de ingreso, pero si están aquí son porque son sectores grandes, ¿no? Si están en las compañías que están generando miles de millones de dólares, estos son sectores en los cuales todavía pueden sentirse cómodos trabajando y especializándose. Ahora, algo tan interesante como las áreas en las que trabajan son los servicios que proveen estas empresas. Y algo, poco a poco les voy a ir soltando la bomba de lo que es la traducción automática en el mercado actual. Pueden ver, el primer elemento es traducción y localización, ¿no? Casi todas las empresas ofrecen eso. Es normal, hablamos del mercado de servicios lingüísticos. Sin embargo, ¿cuál es la segunda oferta que más trabajan estas empresas? Traducción automática y posedición. Ha crecido enormemente en estos años y da raíz a muchas conversaciones complicadas a veces, pero no tengan duda de que es algo que simplemente va creciendo y va creciendo y no parece que se vaya a parar. Buenas noticias para traductores audiovisuales, también hasta arriba en términos de los servicios que ofrecen las empresas, están muchísimas cosas que tienen que ver con traducción audiovisual. Ahí se ve subtitulaje, la parte creativa que había mencionado de copywriting y transcripción, doblaje, voz superpuesta, otro tipo de servicios de audio, el DTP que ya hemos mencionado, la maquetación. Y todas estas son cosas muy solicitadas. Les digo con mucha tranquilidad, si alguno de ustedes quiere especializarse en el mercado audiovisual, va a estar bien. Sigue siendo un área, a mí me gusta mucho, es mi área favorita. Sigue siendo un área muy divertida, pero encima de eso es un área cotizada. Y sigue siendo un área donde pueden encontrar trabajo y donde de un momento a otro pueden encontrar mucho crecimiento. Ya más para abajo vemos, por ejemplo, servicios de transcripción, de interpretación, que no se está quedando nada atrás, sigue estando en la mitad de arriba. Tenemos toda la parte de testeo lingüístico, servicios de consultoría y servicios de información lingüística, que reitero es algo muy grande. Algo en la que también me gustaría enfatizar es que la demanda de traducción de lengua de señas va creciendo. Y justamente eso no lo incluí en la presentación, pero se los menciono. De las 40 empresas más grandes de interpretación en el mundo, 10% de ellas ofrecen servicios de interpretación de lengua de señas. Yo recuerdo que muchos de mis alumnos me habían comentado de un momento a otro su interés en esto y creo quizá no va a crecer tan rápido como otras áreas, pero definitivamente es algo que va creciendo y que va poco a poco haciéndose un espacio en el mercado. De nuevo cuenta, otro tipo de ámbitos que van para abajo aquí. No voy a mencionar todos ellos para no comernos el tiempo, pero estas se las dejo aquí porque siento que es muy interesante y les puede dar mucha dirección. De nuevo, énfasis para traductores que están empezando, que llevan pocos años en el mercado. Otra buena noticia con un asterisquito, vamos a ir a eso al final, pero buena noticia, esta es una proyección de los siguientes 5 años para el mercado lingüístico. Reitero, esto se lo robé, no se lo robé porque lo estoy acreditando al final, pero esto es algo que le robé a una compañía que se dedica a hacer servicios de inteligencia de mercado para proveedores lingüísticos y como pueden ver, el mercado de servicios lingüísticos va creciendo y eso es algo que se ha sabido por mucho tiempo. Las personas en el mercado de servicios lingüísticos no se sienten no tienen miedo porque saben que el mercado es saludable y si bien no va creciendo tanto como otros, va creciendo a un ritmo constante. Y eso es bueno, asterisquito, para casi todos los participantes. Así que de nuevo cuenta, reitero, si en algún momento tienen miedo de cómo va a estar su pronóstico en términos de trabajo, al menos los siguientes 5 años pintan bien. Entonces, por lo menos, mientras tranquilitos, pueden tomar un respiro. Ahora vamos a hablar un poco de unas tendencias que veo en el mercado actual. Primero que nada, esto es importante, fusiones y adquisiciones, es decir, empresas que se están comiendo otras empresas, empresas que están comprando otras empresas. ¿Por qué? Para tener un mayor crecimiento. Esto es importante, quizás no tanto inmediatamente para nosotros, pero reitero, estas son las tendencias que están dictando lo que está pasando a continuación. Entonces, por ejemplo, estas grandes compañías se están volviendo mucho más grandes. La compañía multimillonaria que tenemos en el mercado se comió, me gusta decir se comió porque implica un poco de agresividad, se comió a otros proveedores de buen tamaño, otros proveedores grandes, y se comen a muchos de los que están asistiendo en sus procesos de trabajo. Entonces vemos un crecimiento que
de una manera u otra sí va apoyando económicamente a los primeros jugadores de la industria, a los traductores que están más cercanos a estas grandes empresas. Otra cosa muy común que, reitero, es el foreshadowing sigue y sigue, automatización. Algo muy grande, no solo de la traducción, sino de todos los mercados, es la automatización de proyectos de gestiones internas, de procesos internos. Eso va aumentando, hay muchísimo avance en eso. Se dice que el mayor ahorro que se puede tener en las grandes industrias de servicios lingüísticos es, primero que nada, automatizando procesos internos. Eso es lo primero que te va a permitir ahorrar para pasar de una empresa pequeña a una empresa mediana, para pasar de una empresa mediana a una empresa grande. Otras tendencias, como ya me he mencionado, sí va a haber más demanda por interpretación, por traductores en industrias creativas, traductores con conocimientos tecnológicos, no solo de traducción audiovisual, sino también de otro tipo de plataformas. Voy a hacer un énfasis en eso después, pero no, el traductor tiene que ser un jugador tecnológico hoy en día. Si no tiene una herramienta de traducción asistida por computadora, es lo mínimo que puedes tener. Es lo más básico que debes tener en este momento. Y ya después, poco a poco, dependiendo para dónde te tengas que mover, tienes que irte familiarizando con eh, software de subtitulaje, de doblaje, software para detectar bugs en páginas web, etcétera, etcétera. Otra tendencia del mercado es la creación de tecnologías internas, que muchas de estas empresas le están metiendo muchas inversiones a desarrollar sus propias tecnologías, sus propios servicios, etcétera. Algo interesante y que podría molestar a algunos es que las grandes empresas hablan de una falta de traductores capacitados. Eso es interesante porque justamente los traductores de nuestro lado no hablamos de eso, hablamos de falta de pagos dignos. Esta es la dinámica principal donde se va a mover, diría yo, la dinámica de mercado actual, la dinámica más importante, que es la compañía con el problema de querer cubrir más texto por menor costos y nosotros queriendo obtener mejores costos para poder permitirnos un estilo de vida digno, sobre todo en épocas tan turbulentas como estas. Asterisquito, foreshadowing, ya casi llegamos a lo más truculento. Otras tendencias, el mercado de traducción, el mercado de localización, más que nada se ve como algo accesorio. Y la verdad es que las grandes compañías jamás lo ven como un bien. Las grandes compañías lo ven como un costo. Y mientras más fácil puedan deshacerse de eso, mejor para ellas. Sin embargo, conforme el mercado de traducción va alcanzando cierto nivel de madurez, también vemos muchas industrias y muchos jugadores grandes que están consolidando sus propios mercados de localización, tanto con sus clientes, o sea, los proveedores de servicios lingüísticos, como sus departamentos internos. Algunos ejemplos de estos son Skyscanner, Tinder, en videojuegos EA o Rockstar, HubSpot, que son empresas que, según yo he visto, le han dedicado mucho a nutrir sus procesos internos porque saben que, como dice el punto siguiente, que la localización, la traducción es un área clave y que requiere constante atención porque esto es lo que está generando muchísimo ingreso. Algo que comentan muchos traductores visuales es que Netflix, por ejemplo, debería tener en cuenta que la mayoría de sus ingresos no son de países angloparlantes, son de todo el resto del mundo, ¿no? Esto enfatiza cómo, si bien no se le da la importancia de vida, todo el mercado de servicios lingüísticos es un área clave para que crezcan todas las empresas, al menos las empresas que quieren jugar a nivel global, a nivel internacional. A su vez, esto implica que vamos a darle más responsabilidad creativa a los proveedores de servicios lingüísticos, es decir, no solamente van a traducir, sino que estos ya están desarrollando sus propios departamentos de consultoría, de marketing, todas estas partes creativas, donde de una manera u otra el traductor va a tener mayor injerencia en determinar cómo los productos impactan al cliente. Entonces, así como hice énfasis en traducción audiovisual, permítanme hacer otro énfasis en lo que se conoce como interfaz de usuarios, experiencia de usuarios, mercadotecnia, transcripción, todo esto también va creciendo y poco a poco las empresas van a necesitar personas más especializadas o con más experiencia en estos sectores. Y la última tendencia del mercado que quiero mencionar es, sí, como vieron, hay cada vez mayor uso de traducción humana, sin embargo, también hay cada vez mayor uso de traducción automática. Entonces las dos van creciendo, pero no a la par. La traducción automática es la que está alcanzando poco a poco la otra.
Otra parte interesante, tendencias tecnológicas. Eso es una gráfica similar. Aquí se ve un porcentaje de dónde están las compañías que generan software para traducción. No nos sorprende, Estados Unidos sigue siendo la más grande, seguida de Alemania, que quizá tampoco es sorprendente, Reino Unido, para nada sorprendente, China, para nada sorprendente, y ya después vamos con actores más pequeños como Francia, Rusia, Países Bajos, Japón, India, España, Irlanda, Canadá, y de nuevo otros. Eso sí, no se los incluí, pero si gustan, ya saben, pueden contactarme, les doy información más detallada. Haciendo énfasis en la parte tecnológica de cómo el traductor no se puede entender para nada como una persona que solo conoce MemoQ y ya, traduce y ya, cada vez hay más herramientas tecnológicas. A la fecha hay más de 1000 herramientas tecnológicas que pueden usar los traductores. Estas no son solamente como MemoQ y Trados, sino que hablamos, por ejemplo, de herramientas que permiten llevar a cabo interpretación virtual o remota, herramientas de interpretación asistida por computadoras, traducción asistida por computadoras, que son las más clásicas, traducción audiovisual, que también se conoce, algo que, reitero, tal vez no se, en lo que tal vez no se hace tanto énfasis, pero todos los softwares de gestión de traducción, que a la fecha hay 150 genéricos, más de 150 genéricos, y hay otros subespecializados para ciertas industrias. Hay otros que, de nuevo, conforme los clientes van creando mayores flujos dedicados a la localización, ellos mismos quieren supervisar cómo van manejando sus procesos lingüísticos para que de un momento a otro puedan generar mayor ganancia, para que puedan generar mayor, mm, una mejor economía para ellos. Y de nuevo, cuenta traducción automática, sigue ahí, sigue rondando poco a poco, nos vamos acercando. Eh, se, más compañías le están dedicando más cosas a traducción automática y van surgiendo de manera exponencial más compañías dedicadas a la traducción automática. Bueno, ya les bailé mucho al respecto, ya se los anuncié mucho. Vamos a hablar acerca de la traducción automática, dónde está hoy en día, qué representa para nosotros. Los actores más optimistas dirían, véanlo como una oportunidad. Los actores más pesimistas les dirán, véanlo como una oportunidad, pero tengan cuidado porque esto va a repercutir muchísimo en lo que son los siguientes 5, los siguientes 10 años en traducción. Empecemos por lo más sencillo. ¿Qué tanto se usa la traducción automática? Esto es un reporte viejo porque ya es 2022, pero 2016 Google Translate tiene su 10º aniversario y saca un informe acerca de cómo están, qué está pasando en ese momento, cómo van. En 2016, solamente Google Translate tenía más de 500 millones de usuarios. Algo que me gustaría enfatizar es que esto es algo bueno en sí mismo porque Google Translate, al igual que otros tipos de traductores automáticos, se va nutriendo de Translate Community, es decir, de cómo las distintas personas, los distintos usuarios van diciendo esta traducción es buena o mala. Entonces tienen, en cierto modo, cierta retroalimentación acerca de cómo va desempeñando y todos y cada uno de nosotros, como usuarios de Google Translate, le vamos ayudando poco a poco a darle más información para que puedan poco a poco perfeccionar más este proceso. En 2016, Google Translate traducía más de 100,000 millones palabras por día. Y esto es una cantidad irrisoria porque no se acerca para nada a lo que traducían todos los traductores humanos en un año. Eso es lo que traducía Google Translate en un día. Claro está, no solamente hablamos de traducción profesional, hablamos de, mi ejemplo favorito, una fanática del K-pop googleando el momento en el que sale la letra de su canción, qué significa porque le llega mucho pero no sabe qué dice, ¿no? Yo entiendo, me ha pasado con otros idiomas. Otra observación de 2016, los idiomas más comunes para traducir era de inglés, de y para inglés, con respecto a español, árabe, ruso, portugués e indonesio, porque bueno, hay mucha gente ahí también. Eh, hay que tener las cosas claras, hay que decir las cosas como son. La traducción automática es barata, ¿no? A fin de cuentas, si uno quiere esforzarse mucho, ahí está, ¿no? Digo, uno como empresa lingüística puede hacer mucho copy-paste y ya. Es gratis, está ahí. Uno como usuario lo puede usar, está ahí, está inmediatamente. Y énfasis en esto, es suficientemente buena. Reitero el ejemplo de una persona buscando la letra de su canción favorita. No necesita pagarle Dios al cuánto a un traductor, simplemente necesita saber más o menos qué dice la canción para echar 3 lloraditas extra, ¿no? Eso es lo único que se necesita. Se trata de una dinámica de expectativas y cómo se cumplen esas expectativas. Y Google Translate a nivel de usuario, a nivel público, a nivel gratuito, es suficientemente bueno. Al grado de que muchas empresas lo siguen usando, aunque no lo dicen, pero lo siguen usando como una posedición no muy seria, que digamos.
Aquí hay un proyecto que me gusta mucho mencionar en términos de traducción automática para pensar que es algo bueno para el mundo. Es MT Stories, Machine Translation Stories, que me parece que está propugnado por Lynn Bowker, que es una investigadora en Canadá, que habla justamente de varios ejemplos acerca de cómo la traducción automática se ha utilizado para recrear la genealogía de familias, para hablar con familiares que están en otros países y que han perdido completamente el rastro, para poder llevar procesos de adopción internacional, para estudiantes migrantes que no hablan nada del idioma cuando llegan a otro país, simple y sencillamente para turistas, que quizás es lo que entendemos más nosotros. El ejemplo que les di, letras de canciones, manga cómics, redes sociales. No sé si les ha pasado, a mí me pasa que de pronto quiero ver el chisme lingüístico que está pasando en ruso y solamente tengo que hacer clic en traducir y ya, más o menos sé lo que dice. Este tipo de proyectos también van de la mano de algo muy importante que a mí me gusta mucho en particular, que es alfabetismo digital en términos de traducción automática, lo cual es algo que propugna mucho esta investigadora Lynn Bowker. Hay millones de personas que están usando Google Translate y otros tipos de motores de traducción automática porque lo necesitan, no de manera urgente, pero lo necesitan y les ayuda en su vida. Por lo tanto, con todo esto, podemos decir que sí, la traducción automática es algo bueno, es algo que nos ha ayudado, y si bien nosotros como profesionistas tenemos una relación difícil con ella, no podemos negar que la traducción automática está aquí y ha provocado un cambio grande en el mundo. Supongo que si rascamos lo suficiente cada uno de nosotros, tenemos ejemplos acerca de cómo nos ha ayudado a nosotros y cómo ha ayudado a personas alrededor de nosotros. Sin embargo, para nosotros es una posición difícil, porque pensamos, traducción automática, ¿es una heroína para la gente o es una amenaza para nosotros? La respuesta sencilla es que es un poco de ambas, para ser completamente honestos. El discurso oficial, el discurso de compañías, eso también se los dejo muy claro, es que la traducción automática es buena para todos y va a ser algo increíble y nos va a generar bienestar general. Estoy de acuerdo en que crea bienestar general, pero en términos de humanos, ¿qué tanto nos está afectando y cómo nos está afectando? En términos de profesionales que nos dedicamos a esto. Empecemos con esto. Primero que nada, como ya les había dicho, hay incremento de traducción humana y traducción automática. Esto se ve en términos de cómo la traducción automática y la postproducción es el segundo servicio más grande del mercado, lo cual sí, simple y sencillamente indica que hay ciertos textos que no se le están dando a humanos. Sin embargo, también le reitero algo muy importante, mucho de lo que se traduce automáticamente a nivel comercial son cosas que no se pretendía pasarlas por humanos, para empezar. Son textos que se generan muy rápidamente, son textos enormes y esto ha generado una dinámica donde el mercado de traducción automática no le ha robado, por usar esa palabra, el mercado de los traductores y los traductores no le roban el mercado de la traducción automática. Pero está esa frontera donde hay algo un poco más complicado, ¿no? Sucediendo. No, el discurso oficial es que está así, así. Yo les digo, poco a poco va invadiendo el mercado humano, pero vamos a andar un poquito más en esto. Y el último desarrollo importante en traducción automática es la traducción automática neuronal. El reporte del informe que les di de Google es de 2016. Aquí les dejo otra pequeña gráfica que habla de la historia de la traducción automática. Primero, el Memorándum de Traducción de 1949, que es el primer documento donde se habla de la posibilidad de que mediante máquinas podamos crear traducciones automáticas. Ya hasta 1996, después de mucho trabajo, se logra hacer una traducción automática basada en reglas, que como sabemos es la traducción automática de peor calidad. Este es algo que absolutamente nadie usa, o se usa en casos muy particulares. Y es hasta 2006 donde llega ese nuevo gran salto para la traducción, con que llega con la traducción estadística. Es decir, en vez de usar reglas gramaticales, usamos información lingüística paralela, es decir, mucha información en inglés y cómo se tradujo a español para determinar para que una máquina vaya aprendiendo cómo esto se traduce así. Aquí es donde damos el primer gran salto de calidad. Sin embargo, quizá, no sé si los más jóvenes, pero quizá algunos de nosotros sí recordamos el camino que ha recorrido la traducción automática y sí recordamos que los primeros ejemplos eran muy malos, a menos que se usaran cosas muy básicas. Había cosas feitas, ¿no? Por dejarlo tal cual. Sin embargo, este es el gran parteaguas. Y a partir de aquí, la calidad de la traducción automática no hizo más que aumentar. Esto va muy de la mano del desarrollo del Internet, del crecimiento del Internet, porque esto necesita información, esto necesita datos. Entonces, mientras más datos tenían, mejor se volvía todo. Y el siguiente nuevo desarrollo fue justamente en 2016, donde teníamos traducción automática neuronal
Eso no es cuando surge cada una de estas, sino cuando se vuelve costeable, cuando las empresas pueden ver que pueden meterle suficiente dinero para que sea conveniente económicamente. Ujú. La traducción automática neuronal es lo que le ha dado ese último impulso de calidad a la traducción y ha llegado a niveles que en 2006 para nada imaginábamos. Y el último nivel, que es donde estamos hoy en día, es que ya tenemos traducción automática neuronal personalizable. Voy a hablar un poquito más de eso, pero quiero que sepan eso. Va aumentando y va aumentando y va aumentando. Y nos guste o no, la calidad va subiendo y va subiendo de manera considerable. El discurso oficial hace años era que no servía para nada. Y ahora ya casi no se ve. Eso no es coincidencia. Eso es porque sí está pasando. Eh, si quisiéramos hablar de traducción neuronal, estaríamos hablando por horas, 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 días, días, días. Esto se los dejo aquí para que más o menos sepamos de qué trata. Eso se los voy a recitar. Eh, ¿Qué son redes neuronales? Bueno, para hablar de redes neuronales necesitamos hablar de inteligencia artificial. La inteligencia artificial ha afectado todo, no solo la traducción, pero bueno, nos tocó nuestro turno. En términos sencillos, cuando hablamos de inteligencia artificial, hablamos de automatización de actividades que tradicionalmente asocian con procesos cognitivos humanos. ¿Qué son estos procesos cognitivos? Toma de decisiones, resolución de problemas, aprendizaje, otros. Estos son los clave para entender la traducción automática. Pero el punto es que la máquina, la computadora, va a saber decir, bueno, esto me gusta más que otro, toma decisiones, esto es mejor para el fin que se me dio, puedo determinar qué cosa me sirve mejor y poco a poco con esto puedo crear un círculo de aprendizaje donde yo ya sé, yo la máquina, ya sé qué es lo que me conviene más y poco a poco voy mejorando, voy perfeccionando ese proceso. Dentro de la inteligencia artificial está algo que se llama Machine Learning, aprendizaje automático. Esto se concentra en el uso de datos y algoritmos que imitan el aprendizaje humano y como les dije, poco a poco va aumentando precisión, poco a poco va aumentando calidad. Es lo que les mencionaba, es algo que no podía pasar sin el manejo de datos que tenemos desde hace 10, 20 años para acá, porque con Internet y con la digitalización del mundo, todo esto estaba en formato digital y todo esto se puede usar para entrenar a las máquinas. Uno de los últimos parteaguas, bueno, último entre comillas, porque llevamos hablando de redes neuronales desde hace, me parece que más de 10 años. Tiene bastante que hablamos de redes neuronales, pero tiene relativamente poco que lo estamos usando en procesos de manera tan efectiva. Aquí tenemos una red de nodos, una capa de nodos, donde se mete información y luego hay una capa de nodos donde sale esa información. ¿Qué pasa? Que dentro hay otra capa de nodos y, por ejemplo, si yo pongo I like cats, esta secuencia de nodos va a activar otros para que la máquina diga, ah, ok, si yo empiezo con I, probablemente la siguiente oración va a tener yo. Pero luego la red ve que sigue I like y con la información que tiene dice, ah, pero cada vez que aparece I like, no aparece yo, aparece me gusta. Entonces poco a poco va creando la oración y termina con I like cats, que termina diciendo me gustan los gatos. Reitero, esto se basa en estadística, eso se basa en porcentajes de coaparición. Es decir, tomamos mucha información y tomamos mucha información en cada idioma y las combinaciones más comunes son las que va a sugerir la máquina. Un tema muy común hoy en día, por ejemplo, es lo del sesgo sexista en traducción automática. ¿Qué pasa? Esto tiene una explicación muy sencilla. ¿Por qué dice the doctor came to the office, el doctor y no la doctora? Porque la información que se le nutrió habla más que nada de doctores y casi nunca de doctoras. Esto es un problema que justamente se está resolviendo. Es de los temas más sonados, entonces es un ejemplo que ya no va a ser válido en 5 años, pero bueno, se los dejo como muestra de que esto depende completamente de la información. A su vez, cuando vamos de redes neuronales, aprendizaje profundo, deep learning, esto es exactamente lo mismo, capitas de información. Pero ¿qué pasa? Ya tenemos más de 3. A veces tenemos cientos de ellas. Esto nos permite un aprendizaje muy, muy refinado. Esto le permite a la máquina detectar relaciones que un humano no podría procesar. Esto permite que la máquina cree estas relaciones de estadística con tanta información que ya ni siquiera se necesita limpiarla tanto como antes y a veces ni siquiera se necesita poner un humano dentro de ella, sino que la máquina solita ya llega a este nivel de perfeccionamiento donde su calidad es ridícula, es ridículamente buena. Reitero, todo esto es traducción estadística, pero con pasos extra. Todo esto es... todo esto se sigue basando en estadística, pero ya metiendo esteroides. O sea, esto ya es como con todo el poderío de las redes neuronales, con todo el poderío de los últimos avances en redes
en redes neuronales, en inteligencia artificial, pero sigue basándose en porcentajes de aparición, solo que son unas cosas tan profundas que que un cerebro humano no podría procesarlo para nada. Es, es a ese nivel. Entonces, ¿qué pasa con todos estos avances tecnológicos? Que llegamos a un punto hoy en día donde la traducción automática es buena. No solamente es buena, es muy buena. Y muchos de nosotros, porque yo me incluyo, somos detractores de la traducción automática, pero no podemos negar que es buena, no podemos negar que sirve. Sabemos que el lenguaje, que el idioma es infinitamente creativo, pero el idioma también es formulaico. El idioma también depende de cooperación. Por eso es buena, por eso se puede usar. Y simple y sencillamente, si no fuera buena, las compañías no lo usarían. Eh, ya les hablé de las áreas donde hay mayor crecimiento, de las áreas donde pueden encontrar trabajos. Sin embargo, también les quiero reiterar que las áreas donde la traducción automática está desempeñando excelentemente, al menos en la combinación inglés-español, porque es la que nos atañe a nosotros, más que nada. Saludos a los que trabajan con español y otros idiomas. Es el área legal, el área de salud y en tercer lugar, área de tecnología de información, lenguaje coloquial, entretenimiento y finanzas. Claramente, como son las áreas más grandes, son las que tienen mayor interés comercial y como son las que les dan a las que les dan más información, son donde la traducción automática está desempeñándose de manera asombrosa. Esto se corrobora con revisores humanos. Ha habido mucho tipo de experimentación, incluso con revisores humanos a los que, para evitar el sesgo, se les oculta que están revisando traducción automática. ¿Y qué pasa? Que en general, en términos generales, al menos esto lo saqué de un reporte de una compañía que se dedica a hacer traducción automática, al menos en los estudios que esa compañía hizo, 38% era tan bueno que no tenían que moverle nada, que podía quedarse así y podía consumirse. De nuevo, quizá no sea tan bello como lo podría poner un humano, pero algunas de estas cosas, son textos que no tienen que ser bonitos. El ejemplo más clásico quizás son las reseñas de productos. Hay tantas personas poniendo reseñas de productos, no necesitas poner a una sola persona a sufrir porque está traduciendo la 10ª queja de una persona que no sabe cómo encender los audífonos. Todo esto se hace de manera automática y solamente necesitas entender ciertos elementos clave. Bueno, malo, me gustó, no me gustó. Así que hay muchas áreas donde está desempeñándose bien y también es porque la expectativa de calidad no es tan alta. Por lo tanto, así como está, sale perfectamente. Y hay incluso 55% que requiere un nivel de posesión mínimo. Es decir, incluso si se lanzara así, podría más o menos operar. Aquí también les dejo, de acuerdo con este informe, las mejores compañías en términos de su motor de traducción automática, los clásicos como DeepL y Google Translate, pero también tenemos compañías en China, compañías en Corea, Amazon que se está comiendo el mundo, como sabemos. Y de nuevo, el interés en traducción automática es enorme, está creciendo y se le está metiendo millones de dólares. Otra cosa que debemos tener muy en cuenta es qué tanto cuesta. Bueno, primero que nada, ahorita quedó muy simplificado, pero la traducción automática es un proceso complejo. Podemos hablar de modelos genéricos versus modelos personalizados. Por ejemplo, un modelo personalizado se va a adecuar más a tus necesidades como cliente, como empresa, pero te va a costar más. Todavía se usa traducción estadística, sobre todo en casos donde no hay tanta información, pero si hay suficiente información, se usa traducción neuronal. Obviamente esto cuesta más. Podemos hablar de adaptación automática versus adaptación manual, uso personalizado de terminología, integración de posteditores a tu flujo de trabajo. Entonces, por ejemplo, con todo este tipo de cosas, podemos tomar un estimado de qué tanto cuesta un modelo de traducción. Aquí les dejo dos ejemplos. Primero, Microsoft Custom y Globaliz, que se dedican a hacer esto. Y, por ejemplo, podemos ver que la diferencia de precios es enorme, ¿no? Claramente Microsoft Custom va a tener algo mejor, pero, por ejemplo, por la evaluación, te cuesta $528. Un proyecto con post-edición y entrenamiento mensual del motor de traducción, 521 mensuales. Que ya quieras hacerlo específico a cierta área y para traducir una cantidad de 1.000.000 de palabras, 2.136. ¿Cuál es el costo total? 3.186. Y esto es una de las compañías que está cobrando más. A su vez tenemos Globaliz, que cobra muy poquito, evaluación por $58, proyecto con posedición por $58, 1.000.000 de palabras por $58, costo total 174. Este es el otro gran motivador de la traducción automática. Veámoslo como lo queramos ver, es muchísimo más barata que pagarle todos estos salarios a traductores, pagarles licencias, ver cuestiones de impuestos, de prestaciones, etcétera, etcétera. Otra cosa de miedo, uno de estos sistemas, ¿cuánto tarda en entrenarse? No tarda ni siquiera un día.
O sea, la creación de todo esto, juntar un equipo de ingenieros para que te creen tu motor de traducción automática va a tardar mucho tiempo. Pero ya que lo tienes armado y llega a tu cliente, si te da la información bien, no tardas ni un solo día en hacer su motor de traducción automática para ellos. Esto también lo recalco porque el discurso oficial es que todo va a estar bien. Las cosas no van a estar bien. Para nada van a estar bien. Eh, el fin último de esto es reducir costos. Y creo que claramente sabemos que 1 más 1 es 2. Esto sabemos para dónde va y sabemos cómo nos va a afectar de un momento a otro. Por ahora, como les dije, sigue habiendo un sector muy específico a donde se dedica la traducción automática. Hay muchos clientes que están muy conscientes de que quieren ese extra de calidad y están dispuestos a pagar por traductores. Sin embargo, con estos costos, con este entrenamiento y con esta creación de nuevas empresas, sabemos que de aquí a 5 años tal vez estemos bien, pero de aquí a 10 años vamos a ver cómo va avanzando la cosa. Esto es un ejemplo que saqué de... esto es una clase que tuve con Jochen Hummel, se los dejo al final, pero justamente esta persona me cae muy bien porque habla de manera pesimista. Esta persona sí dice, el traductor se va a volver redundante en muchísimos procesos. Aquí tenemos un flujo de trabajo que propone algunas compañías con el cual él de hecho no está de acuerdo porque dice que sigue siendo muy optimista, pero por ejemplo me gusta porque habla de el cliente. El cliente envía un proyecto. Aquí dice Lights Out Project Management. ¿Qué significa eso? Que hablamos de una gestión de proyectos donde ya ni siquiera es necesario que un humano la reciba. En cuanto se recibe, el sistema lo consigue automáticamente y empieza el procesaje, empieza el procesamiento. Entonces el gestor de proyectos sigue ahí, pero también hacemos que se necesiten menos gestores de proyectos, ¿no? Aquí tenemos la traducción, la memoria de traducción, que eso la sabemos súper bien, esa la conocemos perfectamente. ¿Y qué pasa? La memoria de traducción se nutre con la traducción automática neuronal. Esta traducción neuronal se adapta, es adaptativa, porque toma estos elementos y los va adaptando a su proceso. ¿Qué pasa? Que va haciendo una traducción cada vez mejor. Aquí tenemos Content Enrichment, que simplemente es lo mismo que memoria de traducción, porque simplemente toma información para hacer el proceso todavía mejor. Gestión de terminología automática. Y todos estos procesos son algo que quizá habría tomado a un gran equipo de lingüistas trabajar. Sin embargo, con todo esto, logramos que una sola persona, un solo traductor, pueda operar con todo esto porque, ¿qué pasó? Ya se le ahorró el trabajo de buscar terminología porque ya está ahí. Se le ahorró el trabajo de poner sus propias traducciones porque una vez que puso su traducción 3 veces, la máquina ya la detecta y va a seguir poniendo las otras 50. Entonces, sí, solamente recalcar esto. Aquí tenemos un proceso donde quizá antes se hubieran estado 10 personas y ahora se necesitan 2, 3. Ajá. Ya les dejé caer la bomba. Y eso me gusta porque, reitero, a mí me choca que las compañías se pongan una sonrisita mientras nos dicen que no va a pasar nada. Es muy obvio que va a pasar. Sin embargo, ahora vamos a la parte optimista, ¿no? Porque sí es cierto que hay muchas personas con una gran visión del mercado y estas personas están diciendo algo muy clave, que es, bueno, primero que nada pensamos en adaptarse y sobrevivir, porque no es ni el primer gran cambio que tiene la industria, ni somos la única industria que ha tenido cambios, ¿no? O sea, las cosas van aumentando, van cambiando, y creo que algo clave es saber que, bueno, si nos adaptamos, podremos sobrevivir. Ahora, mi preocupación es, nosotros, sin estos conocimientos técnicos, ¿qué tenemos que hacer? ¿Cómo podemos hacer para mantenernos vigentes en el mercado actual? Ya les arruiné el meme porque quería guardarlo, pero bueno. Primero que nada, hablamos hoy en día del mercado de la información. En este contexto, la información es poder. Muchas de estas compañías, como vieron en los primeros gráficos, están dedicando gran parte de sus esfuerzos a recolectar información, recolectar datos para poder usarlos en sus procesos. Entonces, el manejo de datos es la nueva gran prioridad, no solo para los proveedores de servicios lingüísticos, sino también para otras empresas de tecnologías de la información. Aquí vemos, para empezar, la creación de nuevos roles, que son, por ejemplo, la anotación y corrección de datos. No sé si lo han visto, yo sí, ya me ha tocado verlo, que ya existen trabajos donde se pide que etiqueten información, que gestionen información, que pongan, que den cierta retroalimentación con respecto a cómo la información es, cómo está clasificada. Y les digo, todo esto se está usando para traducción automática. Todo esto se está usando no solo para traducción automática, se está usando para otros procesos, pero ahí está. Y de una manera u otra está creando otro nuevo nicho de trabajo y otra nueva esfera donde puedes tomar este pequeño paso inicial, esta pequeña
ese pequeño salto para irte posicionando en el mercado de lo que son los servicios lingüísticos a futuro. A su vez, ya a nivel de empresa, podemos hablar de la compra y venta de datos. Esto es algo muy sonado, y si tú como compañía tienes cierto nivel como para empezar a vender datos, eso es algo valioso, y eso es algo por lo cual las compañías van a pagar. Claramente, bueno, no claramente, si están en la parte de información, de datos, de programación, lo más difícil de conseguir es información, y es información limpia. Por lo tanto, nosotros como empresas de traducción, al tener memorias de traducción y al tener textos paralelos, tenemos una fuente muy limpia y muy buena, porque se espera que estas traducciones sean de calidad, que podemos explotar. Entonces, esto es un bien nuevo que se está creando, y les advierto, una de dos, en su posición como empresas, si alguno de ustedes tiene empresa, la primera opción sería tomar esto y venderlo para generar ingreso. La siguiente opción sería, de una forma u otra, irse posicionando para que este bien sea suyo y ustedes lo puedan usar. De nuevo, eso crea traducción automática de calidad, y a la fecha, el mayor obstáculo para implementar la traducción automática es eso: disponibilidad de datos y conocimiento técnico de las personas que están ahí, por lo que también se crea un nuevo mercado para personas con conocimiento de informática, pero también con conocimiento de lingüística, y de lingüística en este marco informático. Ahora, esto se los voy a dejar ir todos a la vez por si quieren leerlos, pero ¿de qué otros avances podemos hablar en el mercado de servicios lingüísticos? Primero que nada, interpretación automática. Si son intérpretes, pueden respirar tranquilos porque pueden sentirse muy en paz, pueden tomar su cafecito y su tecito con total tranquilidad, porque sí, la interpretación automática sigue siendo más difícil, claramente, porque encima del texto tienes que manejar la parte de gestión de voz, ¿no? Que es detectar la voz para poder ponerla como un texto, y luego ese texto traducirlo para que luego ya el texto traducido se genere en la voz extranjera para hablar en el otro idioma. Es un proceso más complicado, por lo tanto, las compañías no lo han conquistado todavía como se ha conquistado en traducción automática, pero para allá van. Hay muchísimo interés en esto, hay muchísimo interés en esto. Y reitero, también hay ganas de tener datos, y los datos de voz también son muy valiosos. En el caso raro de que alguno de ustedes tenga corpus de habla y que tenga corpus paralelos, eso también es muy valioso. Esta es información muy buena. Un ejemplo de esto es algo que anunció Meta, Facebook, hace poco, que es su traductor universal. Ahora, entiendo que haya cierto recelo en términos de la calidad, pero primero que nada, todo lo que les dije. Hay muchísimo avance, hay muchísimo que se está haciendo aquí. Y Facebook en particular es de los que ha metido más dinero en crear este tipo de tecnología. Fuera o no de que su experimento en el metaverso le salga bien o le salga mal, que es lo más probable, están metiéndole mucho dinero a este tipo de investigación, y esto es algo muy valioso en sí mismo. Algo que también les quiero decir es que, por ejemplo, en el ejemplo que les di ahorita de interpretación automática, hablamos de cómo primero se habla, esta información se pasa a un texto, este es el texto que se traduce, y ese texto se usa para generar el habla en el otro idioma. Algo increíble que están haciendo aquí es que ya están eliminando el área de texto por completo, y ya la computadora puede procesar el discurso tal cual, identificarlo como es y traducirlo acá. Entonces ya no necesitas poner hola, simplemente hola pasa hello. Entonces se están ahorrando ese paso, y es que no sé qué otro ejemplo quisieran de un avance tan increíble, no, a mí que yo vengo de un sector lingüístico más que nada, a mí me parece asombroso. Es como qué clase de brujería están haciendo para lograr este tipo de avances, ¿no? Pero reitero, es algo que se está haciendo muchísimo. Otra cosa muy típica es modelos multilingüísticos. Normalmente cuando se habla de modelos de traducción es español-inglés, ¿no? Español a francés. Otro avance reciente es que ahora ya puedes combinar todos. Y poco a poco se están creando sistemas lingüísticos, sistemas de traducción automática, donde se usa una arquitectura base, y esa arquitectura base puede aplicarse para cualquier idioma. Entonces, de nuevo, simplemente hablamos de abaratamiento de costos y facilitamiento de estos procesos. Algo que también me gusta es, por ejemplo, traducción automática, no solo como algo que nos está quitando fuentes de ingresos, sino como algo que le está sirviendo a las personas. Otro investigador importante, William, ay, no me acuerdo, pero es que pobre Haití tiene muchas crisis, pero el último gran desastre natural en Haití justamente fue en Microsoft, que muchos investigadores se pusieron a trabajar día y noche por una semana, y crearon en esa semana un sistema de traducción automática para respuesta a este desastre natural,
y para especializarse en ámbito médico. Todo esto para ayudar a esta población, porque conseguir personas que fueran intérpretes calificados y ponerlos en tierra junto con todos los demás habría sido algo mucho más caro y complicado. Entonces, reitero, fuera de lo malo para nosotros que sí existe, la verdad es que esto es algo que está avanzando y está afectando positivamente a muchos actores. Por lo tanto, una posición completamente negativa puede que sea eh, algo no tan conveniente a largo plazo. Lo de siempre, posesión. Posesión automática. Hablamos de posesión, entonces hablamos de que todavía el humano sigue ahí. Hay investigación para crear posesión automática. Y reitero, es muy obvio como el fin último de esto es eliminar al humano, ¿no? Y eliminar al humano para ahorrar costos. Siempre va a haber humanos implicados en todo este procesamiento, pero donde antes tenía 100 traductores, luego se necesitaron 50. Donde antes eran 50, luego se necesitaron 20. Y va a haber un punto donde quizás se necesiten 5 nada más. Y estos traductores tal vez no traduzcan, simplemente revisen y evalúen. Siguiendo con los ejemplos buenos, No Language Left Behind, que es otro proyecto de Meta, donde ya tienen 125.075 pares de idiomas. Es un montón. ¿Qué pasa con esto? Va de la mano de la tecnología solamente de idiomas hablados. Varios de esos idiomas son idiomas que no tienen sistema escrito. Entonces, son avances increíbles que no podemos negar están afectando positivamente. También se está hablando mucho de usar inteligencia artificial. Lo puse en inglés, se me fue. Es que estaba editando en PowerPoint y PowerPoint por algún motivo lo tengo en inglés en automático. Pero bueno, inteligencia artificial no solamente aplica en traducción, sino aplica en todos los procesos de la empresa. Selección de candidatos, como les hablé, gestión de proyectos. Aquí ya se está poniendo todo esto para mejorar los procesos. También se habla de reconocimiento de voz con aprendizaje, es decir, si antes calibrabas tu voz y ya podía haber errores, ahora poco a poco el programa va aprendiendo más para ir detectando tu voz. Y poco a poco se va adaptando tu voz y ya no lo puedes agarrar en curva, porque ya sabe exactamente cómo hablas. Algo que me pareció muy interesante en ámbito de doblaje es, hay muchos traductores muy buenos que se dedican a hacer doblaje para que el movimiento de los labios se acomode a lo que se está diciendo en el otro idioma. Bueno, uno de los avances más recientes, que falta mucho para que se implemente bien, pero uno de los avances más recientes es usar inteligencia artificial para que el movimiento de los labios se adapte en automático al idioma en el que esté. Entonces, eso también es increíble, es irreal. Hablando también de estas modalidades de traducción automática, closed caption, también hacerlo de manera automática, es decir, si en el video sale un ladrido de perro, el programa en automático va a poner un perro ladra. Es chistoso, va a pasar, está pasando quién sabe cuánto tarde, y de ahí diría que, por ejemplo, closed caption también tiene una parte muy humana que es necesaria, pero bueno, al menos va a estar asistida por computadora. Traducción automática mejorada con aprendizaje automático, que es más o menos lo que ya les había dicho, este flujo que constantemente se va perfeccionando. Y como a manera de cierre de lo que es inteligencia artificial nada más, recuerden que la traducción automática es solamente una nota al pie de página de una revolución más grande, y esta revolución más grande es la que está sucediendo con inteligencia artificial. Reitero, no somos los únicos y probablemente no somos los más afectados por todo esto. Y justamente en este momento es importante saber qué está pasando para saber cómo desarrollarnos profesionalmente, cómo colocarnos, porque si bien, como dije muy al principio, tenemos un nicho de mercado que es completamente diferente al de las grandes empresas, no podemos decir que en nuestro ecosistema no nos afectemos para nada. Seguimos en un ecosistema conectado. Y lo que pasa aquí, de un momento a otro, termina afectando aquí. ¿De qué manera va a pasar? Lo vamos a ir viendo. Este es el último punto grande que quiero mencionar, es justamente la oposición, ¿no? Que es la batalla por condiciones dignas. Algo que también se está hablando en las grandes esferas es que tenemos que hablar sobre las condiciones de trabajo y los salarios. Los últimos 2 años, en particular en el área de traducción audiovisual, fue un punto de quiebre por todas las polémicas y por todo el esfuerzo de lucha y de crítica que se hizo desde la comunidad audiovisual hacia las malas praxis del mercado. Esto hizo eco en las empresas, enfatizando la importancia de quejarnos y de agruparnos y de poner nuestra voz en esto. Y justamente ya se está hablando de, bueno, ya llegamos quizá al punto mínimo de los costos que podemos tomar. En algunos estudios se dice que sí, o sea, la empresa sugiere esta tarifa, pero se está pagando 30% menos. Y estos son los grandes jugadores reconociendo que hay procesos que se pueden mejorar y se pueden mejorar para hacerlo más justo para todos los participantes. Otro problema que es de siempre y que esa es mi apreciación completamente personal es quizá el
de los más grandes problemas que tenemos es la subcontratación. Y la subcontratación a más no poder. Yo recuerdo en mi experiencia profesional casos donde el cliente contrataba a la empresa de traducción y esta empresa de traducción subcontrataba a una empresa de medios y esta empresa de medios subcontrataba a la agencia de traducción y esta empresa de traducción subcontrataba a otra empresa de traducción. Quiero que imaginen cuánto dinero se pierde aquí y claramente esto es una pauperización para el traductor. Y una empresa por simplemente hacer malabares de gestión puede hacer que personas estén ganando 3 cacahuatitos, 3 semillitas, por lo que es la parte más importante de la labor. Por eso mismo, muy de la mano, se habla de la fuga de talento. Aquí, las empresas hablan de falta de talento, como ya les mencioné, como no hay suficientes traductores para que se cubran todas las cosas que está generando el mercado. Sin embargo, en el ámbito de traducción, de lo que estás hablando es de fuga, de cómo nosotros mismos, al ver que hay condiciones malas de trabajo, simple y sencillamente decimos que no podemos seguir así, porque hay un momento en el cual el amor al arte no va a ser lo único que te mantenga, ¿no? Y quizá de un momento a otro no puedes decir que estás dependiendo de tu familia, de tu pareja, de tu otra actividad para mantenerte. Y quieres llegar a la simple y sencilla discusión económica de que quieres tener un buen bienestar económico sin tener que matarte en el proceso. Aquí también hablamos de algo importante que son los límites de productividad y siento que eso va de la mano de la posedición, porque hablan las empresas de que la posedición, bueno, es buena porque el traductor se esfuerza menos, pero tiene que trabajar con mucho más texto, ¿no? Pero también lo que pasa es que la traducción es una actividad cansada. La traducción, incluso si es posedición, requiere cierto esfuerzo cognitivo. Así que quizá también estamos llegando al punto donde sabemos que el ser humano solo puede procesar cierto nivel de información para producir textos de calidad y que no repercutan negativamente en su salud. Esto también es mi apreciación personal. Estamos en un punto donde quizá los traductores noveles tienen que hacerse la pregunta de, ok, should I go big or should I go home? Tengo que ponerme las pilas y estar muy al tiro con lo que está pasando. ¿Soy riesgo de terminar fuera de la carrera porque simplemente ya no puedo? Y eso se lo recalco yo. Todavía tenemos una posición cómoda. Todavía el mercado está bien, saludable y eso, se está hablando de condiciones dignas. Sin embargo, no puedo evitar recalcarles de la manera más atenta, de la manera más profunda, que si no hacen ese esfuerzo extra, si no se esfuerzan por especializarse o saber usar recursos digitales o saber usar varias herramientas o ver cómo ustedes mismos usan traducción automática, memorias de traducción, etcétera, otros recursos para mejorar sus propias traducciones, simple y sencillamente va a llegar a un punto en el cual no van a ser tan buenos para que se les pague tanto. Y siento yo, de nuevo, presión personal, el mercado va creciendo, pero va a haber un momento en el cual se va a parar y luego se va a reducir. Y en esa reducción es donde vamos a ver más traducción automática y menos traductores, pero bueno, en cierta manera también podemos decir que va a haber menos gente a la que se le está pagando menos y los pocos que queden se les va a estar pagando más, en el mejor de los casos. Algo interesante es que también está explorando formas de renegociar la negociación, formas de renegociar cómo se le paga a los traductores. Les dije que se usa información, les dije que se usa sus memorias de traducción, se usa las traducciones que ustedes hacen en Facebook, en Google, para que estos motores de traducción aprendan. Hay compañías que ya están explorando la manera en la cual, si se usan tus datos lingüísticos, simple y sencillamente te lo van a recompensar, te van a dar una pequeña regalía. Eso me parece bastante bueno, me parece un muy buen primer paso en la dirección correcta, porque antes simplemente tomaban tu información y se iba, ¿no? Hay, por ejemplo, una plataforma de traducción asistida por computadora que se llama MateCat. Es gratis, entonces para gente novel, para gente que está empezando, se la recomiendo porque es gratis, pero ¿qué pasa? Tu información se queda ahí y ya sabemos para dónde va, ¿no? Aquí hay empresas que ya están explorando la manera en la cual retribuir la información. No paréntesis, pequeño asterisquito, porque la manera en la que esta empresa está pagando es con criptomoneda, que es su propia criptomoneda, y no me parece la manera más sostenible de crear un buen sistema donde el traductor se vea recompensado, porque la criptomoneda es volátil y la criptomoneda es propia, entonces no tiene tanto valor como una moneda establecida o una criptomoneda establecida, pero bueno. Y último que nada, quiero hablar del poder de la comunidad. Y aquí énfasis en las organizaciones de traducción. Quiero hablarles un poquito del caso de Atrai.
En caso de que no conozcan a TRAI, son la Asociación de Traducción y Adaptación Visual de España, y para mí son los más grandes campeones que tiene ahora mismo el mercado audiovisual en términos de exigir condiciones dignas de trabajo para traductores y también en términos de recalcar la importancia del traductor. Atrai para mí es un ejemplo de cómo hacer las cosas bien. Si bien ellos tienen la postura completamente en contra de la traducción automática, ¿qué están haciendo? Están haciendo llamados a las empresas, llamados abiertos a las empresas para darle créditos al traductor. Están haciendo llamados a las empresas en los casos en los que se usa traducción automática y están haciendo otras cosas que tal vez no parecerían muy importantes, pero creo que son muy importantes. Tienen sus propios Óscares de la traducción automática y le dan de la traducción humana y le dan esos premios a los traductores. ¿Cuál fue la mejor traducción de videojuegos del año? ¿Cuál fue la mejor traducción de películas del año? Este tipo de actividades también enfatiza cómo es importante mantener el elemento humano en la traducción. Y siento que si podemos malabarear tanto la forma en que nosotros nos adaptemos al nuevo mercado como la forma en la cual podemos recalcar y defender nuestra postura, podemos terminar en una posición digna, por dejarlo así de sencillo. No vamos a ganar la batalla, no vamos a ganar la batalla contra la traducción automática, pero no tenemos que oponernos al punto en el cual nosotros mismos nos demos un tiro en el pie y no sepamos cómo adaptarnos al nuevo mercado. Aquí les dejo esta imagen de los luditas, porque pues claramente cuando hablamos de posición en la traducción automática hablamos de luditas y de cómo a nuestros amiguitos de hace cientos de años se les ocurrió ir contra las máquinas y ¿qué pasó? Pues no pasó nada. Se quedó como un capítulo interesante de la historia ya. Eso es un poco lo que ya les dije. ¿Qué para el futuro? Necesitamos mayor preparación para traductores. En localización podemos hablar de procesos creativos, user experience, user interface, traducción creativa, mayor uso de herramientas de traducción, conocimientos acerca de posedición, qué se necesita para hacer posedición y cómo poder explotar la posedición de manera que no muramos en el proceso. Y otra cosa muy importante, saber venderse. Tú como traductor individual eres una marca y sobre todo en este momento tienes que saber cómo mejorar tu imagen, cómo saber venderte para mantenerte relevante en el mercado, para que poco a poco asegures tu posición. Otra cosa en la que me gusta enfatizar, porque siento que no se habla suficiente de esto, es, bueno, la traducción no solo es traductores, ¿no? Y puede haber muchas otras cosas que hagas. Por ejemplo, si te gusta también la mercadotecnia, eso está excelente porque quedas perfectamente perfilado para irte a los procesos creativos, a los procesos de transcreating, copywriting. También podemos hablar de administración, porque muchas empresas grandes de traducción no piden traductores para los puestos de gestión de proyectos, piden personas que tengan administración de empresas. Por lo tanto, podemos hablar de todas estas habilidades que no son necesariamente propias de un traductor, por ejemplo, gestión de presupuesto, gestión de personal, etcétera, etcétera. Y finalmente, tecnologías de la información. Aquí hablamos tanto de uso de herramientas para traductores como este nuevo mundo que se está abriendo para gente que tiene conocimientos buenos de programación y conocimientos buenos de lingüística. Este nuevo mundo donde la traducción automática necesita un traductor, pero necesita 5 ingenieros en procesamiento de lenguaje natural. Entonces, aquí también hay un área que se espera crezca a futuro. Todavía no estamos viendo bien cómo, pero el área de traducción automática está alcanzando ese nivel de madurez donde va a ser necesario este tipo de personas y alguien con ese perfil va a estar muy cotizado. Pero de los casos, ¿qué pasaría si de plano nos volvemos redundantes? Bueno, simplemente va a haber menos traductores y va a haber más revisores, más posteditores, los nombres más, ya saben, a las empresas les gusta dar los nombres así muy bonitos, ¿no? Para que te sientas muy importante. Gestores de conocimiento multilingüístico, es decir, tú sigues evaluando los procesos y sigues evaluando qué tan bien desempeña la traducción automática. Hablamos de curadores de datos lingüísticos. Lo que les dije, la información es clave, la información es lo más valioso. Y si tú ayudas a decir qué información es buena y no, también te vuelves parte de este nuevo ambiente. Y también hablamos de ingenieros en procesos de traducción, que es un poco lo que les dije, gente que de plano se dedica a procesamiento del lenguaje natural, o incluso gente que se dedica a un puesto que he terminado viendo mucho, que es ingeniería en localización, que más que nada necesitan personas con conocimiento de programación, pero ¿qué pasa? Son personas que trabajan completamente en el mercado de traducción, pero trabajan con la gestión de archivos, conversión de tipos de formato, gestión de los productos digitales, etc. Ya terminamos. Eso es todo, ya pueden descansar. Perdón si los cansé. Aquí están mis fuentes principales. Si gustan un poco más de información con respecto a cualquier cosa, me pueden mandar un mensaje y les proveo eso o más información, pero solo para que sepan, Nimsi, que es esa empresa que se dedica a hacer estudios de mercado para
para el mercado lingüístico. Eso se lo recomiendo mucho para mantenerse al día en cuanto a qué está pasando, sobre todo con perspectiva empresarial. Intento es la compañía que se dedica a hacer traducción automática y que tienen este informe de 2022 acerca de la situación actual de la traducción automática. Es un poco más técnico, pero también sirve para ver cómo están parados los distintos idiomas. Uno de tantos libros de inteligencia artificial. De eso pueden encontrar mucho material y les recomiendo más que busquen cosas en internet porque son temas complejos, necesitan a alguien que de verdad se los mastique. Este autor, que también es muy importante, Philip Cohen, que trabaja muchísimo, trabajó en su momento con traducción estadística y ahora también es de los referentes obligados en documentación para traducción neuronal. Y estas son las 3 personas que mencioné, que me parece que son campeones en términos de cómo promocionar bien o realistamente lo que se está haciendo en el mercado, que son Jochen Hummel, Lynn Bowker y Will Lewis. Mi favorito es Lynn Bowker, es muy buena onda. Eso es todo por mi parte, espero que les haya servido y reitero que no los haya cansado mucho. Muchas gracias, René. Tenemos varias preguntas, pero yo voy a ser egoísta y voy a empezar con la mía. Adelante. Con respecto, por ejemplo, al papel de poseditor que mencionas que a lo mejor sobrevive, por ahí en algún día en un foro vi una persona que pensaba estudiar traducción y muchos de los comentarios eran, no, ya ni te metas esa carrera porque ya la traducción automática lo va a dominar todo y demás, ¿no? Digamos, ya más o menos dijiste, pero el perfil de quiénes van a sobrevivir, un poco viendo lo que son los planes de estudio, la oferta académica actual para traductores, ¿quién se requiere también una preparación para poseditar? O sea, van a tener mayores oportunidades como poseditores los que tienen mayores conocimientos de traducción o ya van a ser otras habilidades distintas, o sea, más o menos como, sí, ¿quiénes van a sobrevivir en estos nuevos papeles hablando de personas que quieren estudiar traducción, están estudiando traducción o ya estudiamos traducción hace muchos años, ¿no? Entonces, sí, eso, como que qué cualidades sí se requiere una formación específica para poseditar y todos estos nuevos papeles. Esa es de las preguntas clave, ¿verdad? ¿Se necesita una formación específica? Sí. ¿Por qué? Porque cuando a ti se te educa como traductor, traductora, traductor, lo que pasa es que necesitas, se te enseña primero que nada la calidad, ¿no? Tú tienes que ser un buen agente lingüístico, tú tienes que hacer arte prácticamente con el texto, ¿no? ¿Qué pasa? Que en posedición se cambia completamente esta perspectiva y simplemente es como, no tiene que ser excelente, tiene que ser suficientemente bueno. Así que creo que primero que nada es un cambio de programación, es un cambio de switch. O sea, mis prioridades son diferentes. Y está bien, porque eso dice la empresa. Bueno, si ellos no quieren mis fabulosas traducciones, se lo pierden. Bueno, por eso me están pidiendo. ¿Qué pasa? Que llegamos a este punto raro donde posedición, en mi opinión, se vuelve el primer trabajo para nuevos traductores. ¿Por qué? Porque sí se baja la vara de calidad, entonces es más accesible para más personas. Sin embargo, como dije, para mantener tu cordura y para saber moverte, sí es necesario que sepas cómo son los procesos de posedición, qué quieren las empresas y tener un poquito de conocimiento acerca de cómo funciona la traducción automática. ¿Para qué? Para saber cuáles son los errores más típicos. Esto también es bueno porque, bueno, si antes tenías que ser un buen traductor para llegar a ser revisor, ahora vas a tener que ser un buen poseditor para llegar a ser revisor. Y aquí también diré, si tú tienes una traducción clásica de traducción, no te vas a quedar sin trabajo porque como la educación clásica de traducción requiere excelencia lingüística, en automático estás haciendo más de lo que debes con la posedición. Y eso es bueno porque tu posedición va a ser buena. Si alguien ya la está revisando, bueno, la posedición no se revisa tanto porque justamente es eso, no se requiere. Y no se requiere supervisarlo tanto. Pero si ya eres un buen traductor, eres un buen poseditor. Así de sencillo. Otra cosa es que no olvidemos que a pesar de eso, va a seguir habiendo roles para traductores. Lo que pasa es que en estos roles para traductores, mientras hay más puestos de posición, aquí se van a quedar los traductores de mediana habilidad y en los puestos de traductor completamente humano te vas a quedar una vez que demuestres que tú tienes una buena habilidad lingüística. Una vez que tú demuestres que eres bueno traduciendo de un idioma al otro. Y aquí también vamos a ver algo que va a ser como el servicio de traducción humana como un producto de lujo. Si eres suficientemente bueno, te van a pagar acordemente porque
bueno, quieren ese extra. Ajá. Si no están pagando un poseditor y te están pagando a ti como buen traductor, es porque quieren una traducción buena. De nuevo, esto va a reducirse a ciertos nichos, a ciertas áreas de trabajo, pero va a cambiar un poco. Siento que necesitamos tener gente que esté más con la idea de productividad, pero un buen traductor siempre va a ser un buen traductor. Y tú como buen traductor, invariablemente puedes avanzar a ser un traductor, no un poseditor, o a ser un revisor de calidad, que es otro trabajo que verán aumentando en el futuro. Sí, un poco como acabar con esta idea que poseditor, para poseditar, pues ya no requieres ningún estudio, ¿no? Porque ya te lo hizo la máquina. O sea, no, para ser poseditor primero tienes que ser buen traductor, más o menos, ¿no? Sí, no, es raro porque primero que nada tienes que ser buen traductor, pero también tienes que ser un traductor que aprenda a decir, esto está medio feo, pero se entiende. Bueno, sí, siguiente. manejar expectativas, lo platicábamos en alguna vez, y es cuando, qué tanto sí debo involucrarme, qué tanto no y demás. Bueno, entonces ya voy a pasar a las preguntas que nos hicieron aquí por Facebook. La primera es, ¿a qué nos podemos referir con automatización de procesos internos en el mercado de la traducción? Me parecía que lo comentabas al principio. Como un ejemplo, me imagino que quieren saber. Sí, sí los mencioné, pero quizá no hice el énfasis debido en qué son eso. Para empezar, por ejemplo, el primer trabajo, gestor de proyectos, ¿no? También se está haciendo muchísimo para automatizar procesos que un gestor de proyectos hace normalmente, ¿no? A mí sí me ha tocado ver cómo cuando rellenas una orden de compra, no rellenas nada, se rellena todo solo. Tú solamente estás revisando que todo se rellene de manera acorde a lo que se debe de ser. También, por ejemplo, en términos de contratación de personal, hay muchos otros procesos que se están automatizando. Es algo muy sencillo y que hemos visto en todas partes. La captación de currículums se automatiza porque recibes 200 solicitudes. Entonces, incluso si vas a revisar 50, te conviene deshacerte de 150 que ya sabes no cumplen con esos requisitos clave que quieres. También se habla de, lo mencioné en ese flujo de trabajo, hay un punto en el cual incluso la gestión de proyectos puede automatizarse al grado tal de que un cliente te contacta y no tiene que contactar a un humano. Ya puede inmediatamente mandarte ese proyecto y ese proyecto ya llega a tu software de gestión de traducción y ya automáticamente se le puede asignar un traductor, un periodo de entrega y tal. Solamente necesitas a alguien que revise que todo esté bien. Pero todo eso te hubiera tomado 3 horas, 4 horas, 5 horas con negociación y llenar todo. Y ahora puedes hacerlo automáticamente. Solamente tú llegas como gestor de proyecto a la oficina al día siguiente y revisas que todo lo que sucedió en la noche esté bien hecho. Eso, y bueno, hay muchísimas cosas, de nuevo. Todo lo que se puede automatizar se puede seguir automatizando. Eh, Toda la parte de presupuesto, la parte de supervisión, la parte de calidad lingüística, también eso se puede automatizar. Así que es más bien, diría, para mantener perspectiva, todos y cada uno de los procesos donde hay un humano pueden verse sujetos a tener cierto grado de automatización. Solo hay que ver cómo y cuándo. Dependiendo de, no sé quién pregunta, pero por ejemplo, si hay alguien que tenga una empresa y que quiera poner eso para su empresa, hay consultorías especializadas que se pueden contactar para ver cuáles son estos procedimientos y cómo implementarlo a tu empresa, con algo de acuerdo a tu presupuesto y a tu nivel. Ya sé. Súper, sí. Tengo otra pregunta. Dice, ¿cómo reiterar que somos propietarios de las memorias de traducción o registrar las memorias de traducción para que nadie más las use? Eso es un tema muy delicado. Es un tema muy delicado donde se ha hablado de eso, pero ha habido pocos progresos. Como contexto, hace poco no teníamos a Mark Zuckerberg rindiendo cuentas ante el Tribunal de Estados Unidos por usar la información de millones de personas. Sigue siendo un área muy gris y sigue siendo algo muy poco explorado. Entonces, es difícil saber ahora mismo cómo hacerlo. Lo primero sería entablar conversaciones con tus empleadores, si tienes empleadores, para que se establezca claramente si se está usando o no. Y en caso que no quieras decir, me pueden contratar, pero yo no permito que usen mi información. Y de nuevo, esto es un área legal que ni siquiera se ha explorado. Necesitamos gente que sepa cómo crear leyes al respecto y cómo ir negociándolo. También, por ejemplo, tú como traductor individual, la parte que necesitas hacer es sistematizar eso. Justamente hablando contigo, Isel, con Fer, con Antonio, hablamos de eso, que hay una necesidad importante acerca de cómo ilustrarnos a nosotros en términos de cómo usar nuestra propia información para explotarlo nosotros mismos, porque son procesos complicados, son procesos que requieren de verdad simplificarlo lo máximo para que tú lo puedas explotar.
Así que sí, si tú tienes tu traducción, la memoria de traducción está ya haciendo este trabajo. El punto es cómo ir al siguiente nivel. Y eso es algo que requiere, no lo puedo responder, porque requiere un proceso más maduro que no hemos visto todavía. Pero diría, lo primero es tú mismo toma tus proyectos, toma tu información y ponla de manera limpia, para que al menos tú la puedas usar como consultoría y luego puedas usarla de un momento a otro cuando haya más vertientes que te permitan trabajar automáticamente eso. Segundo, habla con jefes, habla con clientes y pide explícitamente que no se usen tus datos. Porque, bueno, de un momento, quizá ahorita no te harán caso, pero de un momento a otro podría volverse un crimen, ¿no? Así que hay que estar preparados para eso y hay que empezar a normalizar la plática al respecto. Y segundo, quizá ya, si estamos hablando de empresas a mayor nivel, preguntar eso, oigan, tenemos todo este equipo de traductores, ¿qué les parece si ya empezamos a ver maneras en las cuales usamos todo esto para bien de la empresa y para bien de los traductores? Énfasis aquí en que creo que nuestra responsabilidad social ahora mismo es en llevar la plática acerca de cómo crecer una empresa, no hacia costos, sino hacia cómo todos los participantes están ganando de manera justa y cómo todas las personas se pueden ver beneficiadas. Pero esa es quizás la pregunta más difícil porque no hay algo muy claro acerca de cómo hacerlo todavía. Y las personas que lo están haciendo son las grandes empresas, las que nos están revelando esto necesariamente. Sí, nos marcan la pauta, tenemos que esperar. Ujú. Y tengo un comentario que también es una pregunta, es de Irma. Dice, felicidades René por tu maravillosa presentación y gracias por compartir de manera tan generosa tus conocimientos y perspectivas sobre un tema tan relevante. Coincido en que no tenemos nada que temer sobre la TEA, es buena y puede ser nuestra aliada, pero sepamos que estamos muy lejos de ser reemplazados si es que alguna vez sucede. René, eres un orgullo para el gremio mexicano que de forma generalizada denostas la formación profesional en traducción. Hoy nos recordaste por qué vale la pena seguir trabajando por profesionalizar el país. Pregunta, y me salgo un poco del tema. Por si tengo suerte y tienes algo a la mano, si el mundo se mueve hacia la TEA y posedición, ¿cómo estamos preparando a los revisores correctores? Ah, más o menos que era mi pregunta también, ¿no? Y dice, he visto durante toda mi carrera que nadie tiene claro el papel de estos. Eso también es cierto. Al menos en México es difícil distinguir qué corrijo, qué no. Tengo la impresión de que los colegas que revisan solo corrigen gramática y ortografía, pero ¿qué hay de la terminología? Estilo, consistencia terminológica. Primero, el primer punto, porque eso es importante, ¿no? Reitero, hay mucha más gente con más información que yo, más inteligente que yo, con mayor perspectiva que yo, que está diciendo, traductores, no se preocupen, va a haber trabajo. Yo sí soy de la postura de que preocúpense porque no va a ser en 5 años, pero va a ser en 10 o en 15. Otra cosa interesante, justamente nosotros, los traductores de inglés a español, vamos a ser los primeros en sentir eso, porque todos los motores de traducción automática tienen el mayor nivel de calidad en traducción de español, de inglés a español. Y después de eso, de inglés a chino, que es interesante porque, bueno, hay mucha exigencia, mucha demanda por chino. Yo sí digo, preocúpense un poco, pero preocúpense poniéndose las pilas, preocúpense preparando. Ahora vamos a la pregunta que es, ¿cómo estamos preparando revisores y correctores? Sí, porque primero que nada, el primer salto es, oye, eres bueno traduciendo, por favor, ayúdanos a revisar cómo están estos textos, ¿no? Y te vuelves supervisor. Y aquí simplemente es, ajá, sí, las buenas prácticas de lo más básico, gramática, ortografía, etcétera. Cuando ya hablamos de esto que mencionas, de terminología, estilo, consistencia, primero que nada diría, lo más importante es empezar a hacer protocolos. Puede haber protocolos internos. Las grandes compañías tienen protocolos muy claros y muy detallados acerca de cómo se tiene que mantener, a qué darle prioridad, en caso de que eso no aplique, que aplica, en caso de que eso no aplique, que aplica. Y hay gente a la que le pagan por hacer eso, por crear las guías de estilo, etcétera. Y creo que primero que nada hay que ver de nuevo cuenta a los grandes jugadores qué están haciendo y copiarles. Hay que ver esos procesos porque también hay cierto nivel en el cual las empresas, si bien no pagan lo suficiente, necesitan o exigen ese nivel de calidad. Por lo tanto, empezar a copiar protocolos acerca de, bueno, cómo manejamos terminología, cómo estamos asegurando consistencia, son importantes. Segundo, también dependiendo de tu nivel de trabajo, etcétera, la parte de consistencia puede ser tan sencilla como tú en un chat de WhatsApp con tus traductores y asegurarte que todos sean muy responsables, a softwares dedicados para ya revisar ese tipo de cosas. Hay softwares dedicados para hacer análisis de LQA para distintas traducciones
Y justamente este tipo de software le tienes que ir metiendo tú la terminología, tienen que ver la consistencia, etcétera. Reitero, esto es clave en términos de cómo nosotros tenemos que empezar a explotar nuestros propios recursos lingüísticos. Y esto va también para traductores nuevos, sobre todo para traductores nuevos. Hagan un glosario de todo lo que hacen. No borren ninguna memoria de traducción. Cada una de sus traducciones tiene que ser excelente para que se ayuden a sí mismos. Ahora más que nunca la parte entrante va a ser la más difícil. Ahora más que nunca los primeros van a ser los que se la vean más difícil, más dura. Pero se trata de cómo empezar a gestionar todo esto. Algo más, consistencia terminológica. Sí, creo que aplica eso. O sea, ya sea lo que tú puedas hacer a nivel organizacional y lo que puedas hacer a nivel automático. Pero no cuenta, depende de qué tanto presupuesto tengas. Y justamente eso es mi interés ahora. Empezar a pensar qué tanto estos recursos pueden abaratarse y simplificarse al punto de que un solo traductor los puede usar. Porque eso es lo que tenemos que llenar. Eso es lo que urge llenar y es lo que no sé cómo llenar. Por eso quiero saber cómo llenarlo. En eso estoy trabajando, en eso estoy pensando cuando estoy en la ducha, en la regadera. Así estoy. Sí, pasamos a otra. Y gracias por las palabras a propósito de aliento. Otra pregunta que dice, creo que ya un poco la respondiste. ¿Cómo nos recomiendas prepararnos para todas estas nuevas tendencias de mercado? ¿Mediante estudios, maestría, cursos, buscando experiencia en estas áreas? ¿Cómo adquirimos estos conocimientos? A todo lo anterior, sí. Creo que lo primero es, y sé que es una pregunta muy difícil, es una pregunta muy, muy difícil. Primero que nada es saber qué quieres. Ouch. ¿Qué quieres en términos de mercado, no? Si encuentras un área que te gusta, si encuentras una modalidad que te gusta, empieza a prepararte para eso, para que ya sepas para dónde ir. Segundo, primero que nada yo recomendaría sí cursos, diplomados, talleres, porque lo nuestro es algo muy práctico y es muchísimo más fácil ir aprendiendo en la práctica. Siento que justamente ahorita va a haber una mayor demanda, una mayor necesidad por cursos que preparan a traductores en distintos tipos de software. Ya los hay y hay varios, hay que saber buscar. Puedes irte, por ejemplo, con el tipo de software. Algo que yo estaba buscando para mis intereses es cursos en Jira. Jira es un programa para rastrear bugs en programas, en códigos de programación. Entonces, esto es algo que te pueden pedir como traductor. Así que también se trata, primero que nada, cursos. Sí, ¿qué cursos quiero tomar? ¿Tú qué quieres? ¿Tú qué quieres aprender? Segundo, ve estudiando tendencias de mercado, ve leyendo publicaciones que suelten estas compañías. Si quieres, Isel, también te puedo ir proveyendo distintas recomendaciones para que las vayas compartiendo acerca de personas que están dedicándose a eso, a publicación y difusión de información, porque así tú puedes ir diciendo poco a poco, ok, ahora mencionaron esto es un área que me interesa, por ejemplo, el QA para videojuegos. ¿Qué tengo que hacer para ver eso? Pero ya tienes el vocabulario clave que necesitas para saber para dónde irte. Estudios de maestría y doctorado en traducción, he visto posiciones, he visto puestos donde se pide maestría, no son muchos, y siento que sobre todo en traducción por ser algo práctico, traducción en general, traducción como servicios lingüísticos. Siento que servicios lingüísticos en general, algo a lo que se da mucha importancia es en la práctica. Entonces, si sabes hacer algo, vas bien. Sin embargo, si de un momento a otro ya quieres ir subiendo, tal vez una maestría sí sea necesaria. Sin embargo, diría que una maestría quizá no es el primer lugar a donde debes ir. Quizá. Por ejemplo, también he visto que en Europa existe la cultura donde la maestría es realmente el siguiente paso de la licenciatura. ¿Qué quiero decir? No te están enseñando tantas cosas innovadoras. Así que depende mucho de para dónde quieras ir. Pero, por ejemplo, si te interesa una maestría y quizás estás empezando, busca una maestría general donde te puedan reforzar lo que ya sabes y así ya tienes refuerzo, más estudio y el título, ¿no? Maestro. Sí. Entonces, primero que nada, talleres, primero que nada, práctica para que tú sepas qué hay, tú sepas a dónde quieres irte y ya después, con más información, ir viendo de qué tomar, de dónde tomar. Maestría es algo bueno. Si quieres explorar nuevas áreas, excelente, ahí sí. Si quieres maestría para irte preparando, solo revisa muy bien a cuál te metes, qué ofrece y, y ver si está realmente complementando lo que quieres, si te está aportando algo nuevo o si solo está reforzando lo que ya querías hacer.
Ok, otra pregunta. Dice, en tu opinión, ¿qué impacto ha tenido o puede tener la globalización y las plataformas como LinkedIn y Pros en el flujo de trabajo y las tarifas entre países? Es decir, ¿qué tan factible es que los traductores de un país pierdan oportunidades de trabajo por tarifas más bajas, aunque razonables, en otro país? ¿Y cómo se puede evitar? No sé quién hizo la pregunta, pero gracias, porque eso es también algo muy importante. El mercado Carla. global es delicado. ¿Quién? La hizo Carla Fernández. Ok, saludos, Carla Fernández. Gracias, porque eso se me fue y eso es muy, muy, muy importante. Sobre todo en el área de subcontratación y en la traducción como mercado naturalmente global, la parte de llevar el trabajo a otro país es muy normal y cabría preguntar hasta qué punto es peligroso, hasta qué punto es contraproducente. Primero que nada, nosotros seguimos en una muy buena posición. ¿Por qué? Porque como les enseñé, la mayoría de estas empresas grandes, la mayoría de estos grandes clientes a los que deben aspirar están en países ricos, así de sencillo. Por lo tanto, si de un momento a otro vas progresando en tu carrera hasta posicionarte en un buen lugar y terminas con clientes en el extranjero, automáticamente vas a tener mejores ingresos porque te están pagando en divisa extranjera. Y eso ha sido de siempre, eso nos conviene. Ahora, esto es interesante porque sí, nos está llegando olas negativas, olas contraproducentes de traducción automática y demás, pero algo que nos sostiene es eso, que nosotros en el sur global, nosotros en los países no tan desarrollados, tenemos esa pequeña ventaja de que podemos ir sustrayendo recursos y a ellos les conviene porque a nosotros nos pagan menos. Si tuvieran que contratar profesionistas ahí, tienen que pagar más. Y aquí es una relación donde más o menos encontramos este equilibrio ecológico donde todos los participantes salen ganando. ¿Cuál es el peligro? Que si no sabemos gestionar nuestras cartas, eh, por ejemplo, les pongo el caso de España. España ahorita mismo se está cerrando con muchas leyes proteccionistas en cuanto a traducción audiovisual. ¿Es eso bueno? Sí, porque está pugnando por mejores condiciones de trabajo para sus trabajadores. Sin embargo, ¿qué pasaría si nosotros hacemos eso? Nosotros con Estados Unidos como el cliente principal. Estados Unidos está en el lado opuesto de la Unión Europea, no hay tanta regulación del mercado. Ahorita mismo hemos visto muchísimo de cómo trabajadores de Starbucks se están sindicalizando porque necesitan hacerlo, trabajadores de Amazon, y es un gran logro porque estaban en condiciones deplorables. Así que nosotros sí corremos el riesgo de que si empezamos a pedir de más, van a irse a otros lugares. Y sí ha habido mayores traductores, bueno, eso yo hablo como traductor mexicano, sé que tenemos audiencia de otros lugares. Si son traductores de otros lugares, misma dinámica. Les sirve mucho mantenerse en estos países donde es más barato y siempre pueden tener otros clientes. Si, por ejemplo, las grandes esferas de traducción en Latinoamérica, que son México y Argentina, empiezan a perder clientes, en automático se van a ir a los otros países suramericanos. Entonces, aquí podemos entender a Latinoamérica como un mercado global donde estamos en una posición relativamente cómoda. Y sí les recomendaría a nivel personal, como freelancers, como traductores independientes, busquen clientes extranjeros. Busquen manera de ir diversificando clientes, pero que varios de ellos sean buenos clientes, independientemente de dónde estén ubicados. Y sí, aprovechen que la divisa extranjera sigue arriba y que estamos en una posición donde podemos trabajar tanto en la nación como en el extranjero. Vale, otra pregunta dice, ¿crees que los traductores automáticos lleguen al punto de tropicalizar textos? Ah, sí, 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 sí. Mm, sí, de nuevo, aquí hablamos de otro tema muy interesante que a mí me gusta muchísimo, que es toda la parte de traducción a español neutral y traducción para grandes áreas geográficas. Por ejemplo, pensemos en cómo la traducción en México, que se tiene en tan buen estima y de la cual muchos traductores mexicanos están orgullosos, siempre ha sido tropical, siempre ha sido exotizante, siempre ha sido tropicalizada para otros países donde no hablan así. Con la traducción automática sí se corre ese riesgo. ¿Por qué se corre ese riesgo? Porque depende de dónde salga tu información. Quizá de pronto con un con un programa, con un motor de traducción automática, salga algo muy regional, pero aquí es donde las empresas y los mercados van a ir determinando qué tan aceptable es esto y qué tanto se va a ir adaptando o no en manos de un post-editor. Sin embargo, tenemos muchísimos casos modernos, que reitero es lo que me gusta mucho, de variación lingüística. Uno de los clásicos que ya nadie pelea es bizarro, ¿no? Bizarro como sinónimo de raro. Eso se normalizó, y eso se normalizó por traducción, por influencia del inglés. No está mal, en términos de lingüística es un fenómeno, sucede, y algo que también podría pasar es que de un momento a otro haya otros vocablos latinoamericanos que se normalicen. Algo que yo recuerdo mucho
a nivel personal, tal vez esté mal, pero yo recuerdo que antes no se decía Michi. Michi es algo que llegó mucho con la internet y se normalizó con la internet, decirle Michi a los gatitos. Y ahora Michi es una palabra latinoamericana. Entonces, eso es interesante en términos de variación lingüística, en términos de dialectología. Sí podría pasar, así que habría que ver de dónde viene la información, qué están haciendo las empresas para manejarlo. Y buena observación, si tú como posteditor o editora dices, oigan, atentos a este detalle, ya puedes empezar a venderte como alguien atento y puedes ir poco a poco ir creciendo dentro de estas posiciones. Súper. Y hay muchas preguntas, ¿algún medio para contactarte? Ah, ¿Dónde te sí. encontramos? Eh, Tengo mi correo electrónico o si quieren LinkedIn. Ay Dios. Lo voy a compartir porque tengo aquí en mi celular. No, no tenemos tanta audiencia porque una de ellas soy yo, viendo cómo va todo desde el celular. Puedes compartirlo si quieres ahí en el chat de Facebook para que lo tengan todos. Ok, este es mi correo y sí, cualquier pregunta, por favor, contáctenme. A mí me encanta chismear, me encanta hablar. Así que, y estos temas me interesan muchísimo. Así que, si lo hablamos, creo que es la primera y más importante acción que podemos tomar para ir mejorando nuestra posición en el mercado. Y en LinkedIn voy a ver si puedo compartirles el link, pero también lo voy a poner en Sí. el chat Y de a ver Facebook. si también unas fuentes, porque veo que hacen muchos comentarios a varios autores, entonces quizá ahí mismo en los comentarios puedas poner algunos, las fuentes de tu última diapositiva o algo así, para que ellos complementen su información. Y otra pregunta, si se va a quedar grabado, sí, se va a quedar grabado tanto aquí en Facebook y se va a subir la próxima semana al canal de YouTube del colegio y ahí lo van a poder consultar a perpetuidad. Y me parece que son, déjame ver, creo que sí, ya son todas las preguntas, René. Sí, ok. Voy a ver si esto bien, si lo puedo compartir. Pero si no, en LinkedIn estoy como René Alberto García Taboada. También si me buscan entre contactos del Colegio Mexicano, de Licenciatura en Traducción e Interpretación, o en contactos de ISEL, etcétera, probablemente esté por ahí. Porque ahorita mismo no puedo. Hablamos tanto de tecnología y no puedo ni siquiera compartir mi perfil de LinkedIn a chat en Pasa. este momento. Pero, Sí, si no, yo ahorita lo compartimos, lo dejamos ahí. ajá. Y pues nada, pues nos has mostrado una bola mágica al futuro y nos has dado como muchas pistas de qué nos espera, porque pues sí, el mercado mexicano la verdad es que está muy, muy atrás todavía. Como dices, hay colegas que apenas están comprando su herramienta de traducción asistida por computadora, entonces que de repente nos llegues y nos digas, uy, no, eso ya es de la prehistoria, pues sí, es la En el- realidad, ¿no? Es la realidad y es mejor saberlo que vivir como en la ignorancia. Sí, sí, sí. En el peor de los casos, incluso hay autores que hablan muy dramáticos, pero hablan de la muerte de la memoria de traducción, ¿no? En términos de cómo esto ya queda integrado con la base terminológica y el motor de traducción. Pero bueno, o sea, yo diría, eso es lo básico. O sea, si no estás trabajando con eso, ¿por qué? ¿Por qué? ¿Por qué te dedicas a esto? Sí, sí, sí. Sí, No, bueno, ¿por qué te haces esto? ¿Por qué te haces daño? Eh, sí. Y sí, una y de pista nuevo, también, como que también eso, hacer énfasis de los programas de estudio, al menos en México, bueno, a mí me tocaron hace 1000 años, pero pues yo no recuerdo que me hayan enseñado a usar siquiera una herramienta, o si me enseñaron fue, mira, les presento WordFast Classic, o sea, el que va integrado a Word, ¿no? Y quizá, no sé, a lo mejor ya ahorita ya apenas los programas de estudio están integrando traducción asistida por computadora y ya nos viene de repente este monstruo de la traducción automática, entonces ahí también hay que echarle ojo a actualizar desde los programas de estudio. sí, sí, sí. Algo que me da nervios justamente eso, que no hayamos actualizado los programas de estudio en general, no solo en México, en varios lugares de Latinoamérica y de nuevo de los países donde no tenemos las grandes industrias y de pronto no lo actualizamos para hace 10 años y ¡pam! Ya llegó el cambio que debimos empezar hace un año para estar preparados para los siguientes 5. Sí. De todas formas, hay muchos de estos temas que siguen siendo muy novedosos porque avanzan muy rápido. Así que incluso en los países desarrollados a veces no están
al tanto de cómo hacerlo tampoco. Por lo tanto, siento que hay un área muy fértil en términos de qué podemos hacer, cómo podemos explotar y cómo podemos entrenarnos, de nuevo, mi interés último, para que todos seamos ganadores. E incluso si irremediablemente terminan reduciéndose la cantidad de traductores, que todos podamos decir que vivimos en condiciones dignas y donde nos estamos orgullosos del trabajo que hacemos. Vale, muchísimas gracias, René. Entonces, muchas gracias por regalarnos esta parte de tu tiempo, como decía Irma, por ser tan generoso al compartir. Y pues nada, que estén atentos porque quizá el colegio empieza a sacar nuevas capacitaciones sobre todo esto contigo, porque sí, pues ya está aquí y no podemos hacernos más, no podemos evitarlo, ¿no? Entonces, mejor agarrar el toro por los cuernos y empezar a saber más de esto. Muchísimas gracias, René. Toda la información va a estar ahí, las ponemos en el chat y te agradezco muchísimo. Yo te agradezco a ti, agradezco al colegio y a todos los que se tomaron la molestia de venir a escuchar. Ojalá les haya servido. Muchas gracias. Y nos vemos pronto, probablemente. Sí, muchas gracias, René. Muchas gracias a todos. Hasta luego. Hasta luego.